La noche en el desierto no suena como en los corridos. No hay guitarras, no hay gritos, no hay «viva» que te caliente el pecho. La noche aquí es otra cosa. Un viento seco que te mete arena en los dientes, un cielo tan limpio que parece una burla, y ese silencio que te hace escuchar tu propia sangre. Esa noche, cerca de un tramo de vía entre Jiménez y un caserío sin nombre, un patrullaje de rurales salió a revisar el telégrafo. Eran 6. No iban borrachos, no iban confiados. Iban con la soberbia de quien cree que el desierto es suyo porque trae uniforme, y porque el tren pasa cuando ellos dicen. Los vieron alejarse como sombras con lámparas de carburo, esas que huelen a piedra mojada y a mina. La luz iba rebotando en los mezquites, en los nopales, en las piedras blancas. Y luego, nada. Como si alguien hubiera soplado la llama del mundo. Al amanecer, cuando el sol todavía no quema y la tierra está fría como metal, encontraron la caseta del telégrafo abierta. La puerta no estaba forzada. La cerradura no estaba rota. Adentro, el operador estaba sentado en su silla, con la cabeza ladeada, como si se hubiera quedado dormido sobre el aparato. Pero la sangre le había hecho un collar oscuro en la camisa. En el suelo, 2 rurales boca arriba, con los ojos abiertos, mirando un techo que ya no les pertenecía. No hubo disparos, ni uno, ni un casquillo, ni el olor a pólvora que se te queda pegado en la nariz. Y lo que más les heló el estómago no fueron los cuerpos. Fue el detalle. El cable del telégrafo, ese hilo que para un pueblo es más importante que el cura y el juez juntos, estaba cortado. No arrancado, no quemado, cortado limpio, como si lo hubiera mordido una herramienta buena. Y sobre la mesa, al lado del manipulador Morse, alguien había dejado una cantimplora vacía con una marca ajena. Un sello de una cantina de Ciudad Juárez, de esas que sirven mezcal barato a los que cruzan y a los que vuelven. Una cantimplora en un puesto perdido. Un cable cortado con cariño. Gargantas abiertas sin ruido. ¿Quién hace eso? ¿Y por qué? Los rurales empezaron a decirlo en voz baja, como si nombrarlo lo llamara. Las sombras del desierto. Otros, más viejos, más supersticiosos, lo dijeron peor. Los que desaparecen. Y desde esa semana, en los campamentos enemigos, se prohibió salir de uno en uno después de la puesta del sol. Se ordenó dormir con las botas puestas, se ordenó no fumar afuera, porque el brillo del cigarro era como levantar la mano y decir, aquí estoy. Y mientras ellos se contaban historias para no mirar la oscuridad, yo estaba encerrado en una celda que olía a orines viejos y a cal, en Torreón, con una cadena en el tobillo y un nombre que ya no me servía. Me llamo Tomás. O me llamaba. En la frontera uno aprende pronto que el nombre es una prenda. Te la cambias cuando se ensucia de sangre o de mala suerte. Yo era de esos que abren puertas sin llave, que escuchan el clic de un candado como si fuera música, que saben cuándo un hombre miente por cómo respira. No era un héroe. Era un ladrón de ciudad, de callejón, de patio trasero. De los que sobreviven porque no hacen ruido. Me agarraron en una redada de madrugada. No por valiente, sino por tonto. Me quedé un segundo de más en una casa buena, mirando un reloj de bolsillo que no era mío. En tiempos de revolución, un segundo es una sentencia. En el patio de la prisión improvisada, había 200, tal vez 300 hombres. Algunos con cara de campesino que robó una mula por hambre. Otros con ojos de perro viejo, de esos que ya no esperan nada. Había contrabandistas, asesinos, desertores, borrachos que insultaron al jefe equivocado. Y había gente como yo. Los que no encajan en ningún bando, pero sirven para todo lo sucio. Nos sacaron al patio cuando todavía estaba oscuro. El aire de Torreón en invierno te corta la garganta. Había un foco colgando de un cable, temblando con el viento, y cada vez que parpadeaba parecía que el mundo se apagaba un instante. Entonces llegó él. No era un general de fotografía. No traía banda ni discursos. Era un hombre de guerra de esos que no necesitan gritar para que lo escuches. Le decían Capitán Aguilar, aunque yo supe después que ese apellido era tan prestado como el mío. Venía con polvo en las botas, con la barba mal cortada, con una cicatriz vieja en la mano derecha, como de machete, y traía una mirada que no buscaba simpatía, buscaba utilidad. Se paró frente a nosotros y no dijo patria, no dijo revolución, no dijo justicia. Dijo algo más simple, más cruel. Los van a colgar, o los van a mandar al paredón. Aquí nadie tiene tiempo para alimentarlos.
Se escuchó un murmullo, como un animal moviéndose en la oscuridad. Unos se rieron, porque la risa es lo único que le queda al que ya está perdido. Otros bajaron la cabeza. Aguilar caminó despacio frente a la fila. Sus botas hacían un sonido seco sobre la tierra apisonada. No era el chirrido de un desfile, era el sonido de alguien que ya ha caminado sobre muertos. Se detuvo frente a un hombre grande, con la nariz rota y las manos llenas de cicatrices. Ese tipo tenía cara de haber vivido a machetazos. Aguilar lo miró como se mira una herramienta. ¿Cómo te dicen? El güero, respondió el hombre, aunque no era güero. Era moreno como la tierra. Aguilar asintió, como si el apodo fuera una ficha en una lista. Luego se detuvo frente a mí. Me miró las manos. Eso me sorprendió. Los soldados miran la cara, miran el miedo. Él miró mis dedos, mis uñas, las marcas pequeñas de metal y de cerraduras. ¿Y tú? Yo no quería decir mi nombre. En la cárcel el nombre es un anzuelo, pero su mirada no era de policía, era de cazador. Tomás, dije. ¿Tomás? ¿Qué? Tomás, nada más. Una sombra de sonrisa, mínima, le cruzó la boca. No por simpatía, por reconocimiento. Bien. Tomás, nada más. Escuchen. Se giró hacia todos. Necesito hombres que sepan moverse sin que los vean. Hombres que no se asusten cuando el mundo se queda callado. Hombres que sepan entrar y salir. No les voy a prometer perdón. No les voy a prometer medallas. Les voy a prometer una cosa. Van a morir de pie, no como perros en un patio. Alguien gritó desde atrás, con voz ronca. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué no sus soldados? Aguilar ni siquiera se molestó en buscar al que habló. Porque mis soldados disparan. Y cuando disparan, despiertan a todo el maldito norte. Yo necesito silencio. Silencio. Esa palabra se quedó flotando como polvo en un rayo de sol. Si aceptan, salen hoy. Si no, se quedan. Y cuando el jefe de plaza se acuerde de ustedes, los va a usar de ejemplo. Hubo un momento raro. No de valentía, de cálculo. Cada uno midió su vida como se mide una moneda falsa. Por el peso, por el sonido al caer. Yo pensé en la soga, pensé en el paredón, pensé en la cara de mi madre, que ya ni sabía si estaba viva. Y pensé en algo más. Pensé que, si iba a morir, prefería elegir el lugar donde me caía. Di un paso al frente. No fui el único. El güero dio 2 pasos. Un flaco con ojos de fiebre, al que le decían el cirujano aunque no era médico de escuela, se acercó también. Un hombre ancho de hombros, con la espalda de minero, arrastró la cadena y se plantó como si el suelo le perteneciera. Y un muchacho, un chamaco de no más de 17, con la cara todavía limpia, dio un paso tembloroso, como si no supiera si estaba entrando a una guerra o a un sueño malo. Aguilar nos contó con la mirada, no con los dedos, con la mirada. Los demás, regresen. Los que se quedaron atrás nos miraron como se mira a los condenados que caminan solos hacia el cura. Algunos nos escupieron, otros nos envidiaron, otros, los más inteligentes, nos miraron con miedo, como si ya supieran que lo que se estaba formando ahí no era una unidad, sino una enfermedad. Nos sacaron esa misma noche, no en un tren de pasajeros, no en un vagón cómodo, en un carro de carga, con tablas, con clavos salidos, con olor a estiércol viejo. Nos escoltaron hombres que no nos hablaban, nos apuntaban. Y no era por disciplina, era por pánico. En el camino, uno de los guardias, un sargento joven con bigote recién nacido, se acercó al carro y escupió al suelo. En cuanto oigan balas, se van a rajar. Y si se rajan, yo mismo los tumbo. El güero se rió bajito, como si le contaran un chiste. Yo no dije nada, porque el sargento no entendía. No era que fuéramos valientes, era que ya estábamos acostumbrados a correr, pero no por miedo, por oficio. Y correr, cuando sabes hacerlo, también es una forma de pelear. El carro avanzó por caminos que no eran caminos, por tierra dura, por piedras, por polvo que se metía en la garganta. Pasamos por ranchos quemados, por cercas caídas, por un pozo con una cubeta rota colgando como un ahorcado. Vimos una estación pequeña con el letrero medio arrancado, y un tren detenido, sin locomotora, como un animal muerto al que le hubieran quitado el corazón. La revolución era eso, cosas a medias, promesas rotas, banderas cambiando de color según quién llegaba primero. Llegamos a un campamento cerca de un arroyo seco, un cauce ancho,
lleno de piedras blancas, que en temporada de lluvia se vuelve río, y en temporada de guerra se vuelve camino para los que no quieren ser vistos. Había unas tiendas bajas, fogones apagados, y un par de vagones de ferrocarril usados como almacén. La vía estaba cerca. Se escuchaba, a lo lejos, el gemido de un tren, como si el metal se quejara. Ahí nos esperaba otro hombre. No era Aguilar. Era más viejo. Tenía el cuerpo duro, no grande. La cara marcada por el sol y por algo más, por golpes que no se ven en la piel, sino en la forma de mirar. Tenía una cicatriz que le cruzaba la ceja y bajaba hacia la mejilla, como si alguien hubiera intentado abrirle la cara y se hubiera arrepentido a la mitad. Le decían Salcedo. No nos saludó. No dijo, bienvenidos. Nos miró como se mira a un grupo de perros callejeros que uno quiere entrenar sin que le muerdan la mano. Yo no soy su padre, dijo, ni su juez. Soy el que va a hacer que duren más de una semana. El minero, el grandote, escupió a un lado. ¿Y quién es usted para decir eso? Salcedo caminó hasta quedar a un paso de él, tan cerca que el grandote pudo olerle el sudor viejo, el tabaco, la sangre seca que a veces se queda en la ropa aunque la laves. Soy el que sabe cuánto ruido hace un hombre cuando se muere, respondió Salcedo. ¿Y cuánto ruido hace cuando cree que no se va a morir? Nadie contestó, porque esa frase no era amenaza, era experiencia. Nos llevaron a un vagón abierto. Adentro había cajas, no de municiones, como uno esperaría, cajas de herramientas, rollos de cuerda, lonas color tierra, un par de lámparas de carburo, y un cajón largo, de madera, que parecía un ataúd. Salcedo lo abrió. Adentro no había fusiles, había machetes, cuchillos, navajas de hoja ancha, unas pinzas grandes, de esas que usan los telegrafistas o los que cortan alambre. Había también un rollo de alambre delgado, brillante, como hilo de plata, y un par de guantes de cuero gastado. El chamaco tragó saliva. Lo vi, porque yo también lo sentí, aunque no lo mostré. ¿Y los rifles?, preguntó alguien. No sé quién, tal vez el minero, tal vez yo mismo por dentro. Salcedo nos miró uno por uno, como si quisiera que la respuesta se nos quedara pegada en la lengua. No hay. La frase cayó como una piedra en un pozo. El güero soltó una carcajada corta. ¿Nos trajeron a cortar leña? Salcedo no se movió. Los rifles se los dan a los hombres en los que confían. A ustedes no los trajeron porque confíen en ustedes. Los trajeron porque les tienen miedo y porque los necesitan. Esa fue la primera vez que entendí la verdad completa. No éramos soldados. Éramos una solución vergonzosa. Un secreto. Algo que se usa de noche y se esconde de día. Aguilar apareció detrás, como si hubiera estado escuchando desde siempre. Si les doy fusiles, mañana me despierto con un cañón en la nuca y sin trenes, dijo. O se me van con el enemigo, o se me vuelven bandidos con bandera. No. Ustedes van a trabajar con lo que ya saben. Yo miré mis manos otra vez, mis dedos, mis uñas, y entendí el chiste cruel. Toda mi vida había vivido de entrar donde no me invitan, de tomar lo que no me dan, de salir sin que nadie sepa. Y ahora la guerra me estaba diciendo, eso, exactamente eso, es lo que quiero de ti. El cirujano tomó las pinzas como si fueran un instrumento de su oficio, las abrió y las cerró, escuchando el clic. Esto corta bonito, murmuró, casi con cariño. El minero agarró un pedazo de cadena gruesa, con un extremo envuelto en tela, como si alguien hubiera improvisado una macana. La levantó, la probó en el aire. Silbó. Con esto no necesito balas, dijo. El chamaco, en cambio, se quedó mirando un machete como si fuera una serpiente. Me acerqué a él. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Tadeo, respondió, y su voz se quebró un poco. ¿Por qué estás aquí, Tadeo? Miró al suelo. Me agarraron con un caballo que no era mío. ¿Lo robaste? No, lo tomé. Mi papá estaba enfermo. No había maíz. El patrón dijo que no fiaba. Asentí. En la revolución, esa historia era más común que el polvo. Escucha, le dije en voz baja. Aquí no se trata de ser bueno, se trata de estar vivo, y de no hacer ruido. Salcedo nos interrumpió con una palmada seca. Reglas, dijo. Son pocas, y si no las siguen, no los mata el enemigo, los mato yo. Se paseó frente a nosotros. Primera, de día, duermen, no me importa si les parece cobardía. La noche es su turno. Segunda,
no roban a los nuestros. Si alguien se mete al almacén de la tropa regular, lo dejo sin manos. Tercera, cuando salimos, nadie habla, ni para rezar. Cuarta, si uno cae, no grita. Si grita, nos mata a todos. El chamaco abrió la boca, como si quisiera preguntar cómo se supone que uno no grita cuando lo están matando. Pero no lo hizo, porque la respuesta era obvia. Se aprende. O no se aprende y se muere. Aguilar nos llevó a un lado, a una mesa improvisada con un mapa extendido. Era un mapa manchado, con marcas de grasa, con huellas de dedos. La vía del tren era una línea negra que parecía una cicatriz. Había nombres: Gómez Palacio, San Pedro, Parras, y puntos sin nombre, solo cruces. Esto no es una guerra de trincheras, dijo Aguilar. Esto es una guerra de rieles. El que controla el telégrafo y la estación, controla el hambre y la pólvora. El enemigo tiene hombres que saben disparar. Nosotros vamos a quitarles la voz. Señaló un punto pequeño. Puesto de telégrafo, 2 guardias, un operador, a veces un cabo, nada grande. El güero chasqueó la lengua. ¿Y para eso nos sacaron de la cárcel? Aguilar lo miró con paciencia fría. Para eso y para lo que viene después. Si cortas el telégrafo, un tren no recibe la orden. Si un tren no recibe la orden, se detiene. Si se detiene, lo alcanzamos. Y si lo alcanzamos, comemos. Nos vestimos. Nos armamos. Ahí estaba el motivo real. No la bandera, no el discurso, la logística, el hambre, la necesidad de que el enemigo se sienta ciego. Salcedo se inclinó sobre el mapa. Entramos por el arroyo seco, dijo. El viento viene del norte. Si alguien fuma, lo huelo yo, y lo huele el guardia. Y si lo huele el guardia, no hay noche que lo salve. El cirujano levantó la mano, como si estuviera en una escuela. ¿Y si hay perro? Salcedo lo miró, y por primera vez vi algo parecido a respeto. Si hay perro, lo primero que matas es el perro. Sin ruido, si el perro ladra, ya valimos. El minero se rascó la barba. ¿Y si nos topamos con más de los que dice el mapa? Aguilar respondió sin pestañear. Entonces corren. No son héroes, son herramienta, y una herramienta rota no sirve. Esa frase me dolió más de lo que debería, porque era verdad, y porque en el fondo, yo había aceptado por una razón que no quería decir en voz alta. Quería que alguien, por primera vez, me necesitara para algo que no fuera un delito pequeño. Quería que mi habilidad tuviera un peso, aunque fuera un peso oscuro. Nos dieron las lonas color tierra. Olían a humo viejo, a sudor de otros. Nos pintamos la cara con carbón y grasa, no por teatro, sino porque la piel blanca brilla bajo la luna como una moneda. Nos amarramos trapos en las botas para que no crujieran las suelas. El cirujano repartió pedazos de tela para envolver metal, para que nada tintineara. El minero ajustó su cadena y la cubrió con cuero. El güero afiló su machete con una piedra, despacio, como si estuviera preparando una comida. Tadeo miraba todo con ojos grandes. Yo lo vi apretar el mango de su cuchillo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Me acerqué a Salcedo cuando Aguilar se fue a hablar con otros oficiales. ¿Por qué nosotros?, le pregunté. De verdad. Salcedo me miró como si yo fuera lento. Porque ustedes ya vivían en la sombra, dijo. Un soldado regular se asusta cuando no ve. Ustedes se sienten en casa. Quise decirle que no era tan simple, que la sombra también te come, que uno se acostumbra, sí, pero no se vuelve inmune. Pero me callé. Porque esa noche no era para filosofar, era para aprender a respirar sin que el mundo te escuche. Antes de salir, Aguilar nos reunió otra vez. No para darnos un discurso, para darnos una advertencia. Si los agarran, no existen, dijo. No hay rescate, no hay intercambio, no hay eran de los nuestros. Si los agarran, son bandidos, y los cuelgan en la estación para que todos los vean. El güero escupió. Entonces, ¿para qué chingados hacemos esto? Aguilar se acercó tanto que el güero dejó de sonreír. Porque si lo hacen bien, el enemigo va a empezar a tener miedo de la noche. Y cuando un hombre tiene miedo, comete errores. Y cuando comete errores, la guerra se inclina. Se alejó y añadió, casi como si hablara consigo mismo. Y porque ustedes quieren vivir, no me vengan con otra cosa. Ahí estaba, la verdad desnuda. No éramos patriotas de cartel. Éramos hombres buscando una salida en un país que se estaba rompiendo.
Salimos cuando el sol ya se había ido y el frío empezaba a morder. El desierto de noche no es caliente, es una trampa helada. Caminamos por el cauce seco, pisando piedras, buscando las partes blandas para no hacer ruido. El viento nos pegaba en la cara y traía olor a leña quemada de algún rancho lejano. A lo lejos se veía una lucecita, el puesto del telégrafo, una lámpara, un punto amarillo en un mar negro. Tadeo respiraba rápido. Yo le toqué el hombro, una vez, para que bajara el ritmo. No se trata de ser fuerte. Se trata de ser invisible. El cirujano iba adelante con las pinzas envueltas en tela. Salcedo caminaba como si no pesara. El güero se movía con esa confianza peligrosa de los que han matado antes. El minero, con su cadena, parecía un toro aprendiendo a ser gato. Nos detuvimos a unos 100 metros. Nos tiramos al suelo. La tierra estaba fría. Sentí el sabor del polvo en la lengua. Salcedo levantó 2 dedos. Señaló la caseta. Luego señaló el cable del telégrafo que corría como una vena hacia la oscuridad. Aguilar no venía con nosotros. Eso también era parte del plan. Si algo salía mal, él podía decir que no sabía, que no existíamos. Salcedo se acercó a mí y me susurró, tan bajo que apenas lo escuché. Tomás, tú vas a entrar, tú vas a abrir, tú vas a sacar lo que haya en la mesa, papeles, claves, lo que sea. No te entretengas, no eres ladrón hoy, eres sombra. Yo asentí. Y sentí algo raro en el pecho. No orgullo, no miedo. Algo como destino. Como si toda mi vida hubiera sido un entrenamiento sucio para este momento. Tadeo me miró. Sus ojos preguntaban sin palabras. ¿Vamos a matar? Yo no le respondí. Porque la respuesta era sí. Y porque decirlo en voz alta lo hacía más real. Salcedo hizo una seña final. El cirujano se deslizó hacia el cable. El güero y el minero se abrieron a los lados, buscando los guardias. Yo me quedé pegado al suelo, esperando el instante exacto en que la noche se tragara el último sonido. Y justo antes de movernos, Salcedo dijo una frase que todavía me persigue cuando cierro los ojos. Esta noche no vamos a ganar terreno, vamos a robarle el sueño al enemigo. Nos levantamos, y el desierto, por un segundo, pareció contener la respiración con nosotros. ¿Cuántos hombres había realmente en esa caseta? ¿Y qué pasaba si, al abrir la puerta, no encontrábamos a un operador medio dormido, sino a alguien esperándonos en la oscuridad? De día, la guerra era un animal ruidoso. Se oía desde lejos, disparos sueltos, gritos, un caballo desbocado, el martillazo de un herrero arreglando una rueda, y el silbido de un tren que no traía pasajeros sino hambre. Pero esa mañana, en el campamento junto al arroyo seco, lo que más ruido hizo fue un sonido pequeño, casi elegante. El chasquido limpio de unas pinzas mordiendo metal. Un soldado regular, de esos que todavía creen en el uniforme, estaba parado frente a un poste del telégrafo que habían levantado para pruebas. Tenía un fusil al hombro y una cara de fastidio. Se llamaba Teniente Rivas, y se notaba que venía de escuela. Botas lustradas, bigote recortado, la mirada de quien piensa que el mundo se ordena con gritos. ¿Así que ustedes son los famosos?, dijo, sin terminar la frase, como si le diera asco pronunciarla. Salcedo ni lo miró. Estaba sentado en una caja, afilando una hoja corta con una piedra. El güero, con su machete apoyado en las rodillas, mascaba tabaco como si fuera pan. El minero, al que todos empezamos a decirle el cincel, porque con cualquier pedazo de hierro hacía una herramienta, estaba doblando un alambre grueso para convertirlo en algo que no quería que yo nombrara. El cirujano, en cambio, estaba de pie junto al poste, con las pinzas envueltas en tela, como si fueran un instrumento de misa. Rivas se acercó al cable. Este hilo es la voz del norte, dijo, teatral. Sin esto, no hay órdenes, no hay trenes, no hay refuerzos, y ustedes van a cuidarlo. El cirujano levantó las pinzas, no pidió permiso, no explicó. Solo apretó. Clac. El cable se partió como si fuera una hebra de cabello. Ni chispa, ni quejido. Un corte perfecto. El cirujano sostuvo los dos extremos un segundo, para que todos lo vieran, y luego los dejó caer. El metal golpeó el poste con un tintineo mínimo, como una moneda. Rivas se quedó con la boca medio abierta. ¿Qué demonios? El cirujano lo miró con esos ojos de fiebre tranquila. Así se calla un pueblo, dijo. Sin disparar. Y ahí, en pleno día,
Con el sol pegando duro y la tierra brillando como vidrio molido, vi la primera grieta en la cara del teniente. No era miedo al enemigo. Era miedo a nosotros. A la idea de que un hombre sin fusil pudiera cortar la garganta de una región con unas pinzas. Rivas se recompuso rápido, como hacen los orgullosos. En mi compañía nadie toca infraestructura sin orden, soltó. Y menos, ustedes. El güero se rió, pero no con alegría, con esa risa que es un aviso. ¿Tu compañía?, dijo. ¿Aquí? Rivas dio un paso hacia él, buscando imponerse. Se van a formar, se van a alinear, y van a aprender disciplina. No son una pandilla. El aire se puso raro. No por lo que dijo, sino por lo que no entendía. Nosotros no éramos una pandilla, pero tampoco éramos soldados. Éramos otra cosa. Y cuando alguien intenta ponerte una etiqueta encima, te dan ganas de arrancársela con la uña. Salcedo se levantó despacio. Caminó hasta quedar frente al teniente. No lo tocó. No lo insultó. Solo se acercó lo suficiente para que Rivas sintiera el olor a sudor viejo y a humo. «Teniente», dijo Salcedo, suave. «Si nos formas, nos vuelves visibles. Y si nos vuelves visibles, nos matan. O peor, nos usan de blanco para que otros se sientan valientes». Rivas apretó la mandíbula. «¿Me estás desafiando?». Salcedo negó con la cabeza, como si le diera flojera. «Te estoy explicando por qué sigues vivo». Hubo un silencio, de esos que en la cárcel anuncian un golpe. Yo vi la mano del teniente bajar, instintiva, hacia su pistola. Vi al cincel tensarse. Vi al güero acomodar el machete sin levantarlo. Vi al cirujano guardar las pinzas como quien guarda un secreto. Y entonces pasó algo que no esperaba. Tadeo, el chamaco, dio un paso al frente. No con valentía, con desesperación. «Mi teniente», dijo, y la voz le tembló. Nosotros solo hacemos lo que nos mandan». Rivas lo miró como se mira a un perro flaco. «¿Y tú quién eres?». «Tadeo». «¿Y qué sabes hacer, Tadeo?». El chamaco tragó saliva, miró el suelo, y dijo la verdad más triste del mundo. «Sé tener hambre». Eso desarmó algo, no en Rivas, que siguió siendo piedra, sino en el ambiente. Porque el hambre es un idioma que todos entienden, incluso los que fingen no hablarlo. Rivas se dio la vuelta con desprecio. «Que no se acerquen a mi almacén», soltó. «Si falta una bala, los cuelgo yo mismo». Se fue. Cuando ya no se oían sus pasos, el güero escupió al polvo. «Ese muchacho de escuela nos va a meter una bala por la espalda antes que el enemigo», dijo. Salcedo no respondió. Solo miró hacia la vía, donde el calor hacía temblar el aire. «De día nos odian», murmuró. «De noche nos necesitan». Y así fue como empezó nuestra vida real. No con gloria, sino con esa doble mirada encima. La del enemigo, que no sabía qué éramos. Y la de los nuestros, que sí lo sabían, y por eso nos temían. Ese mismo día, mientras la tropa regular cavaba, limpiaba fusiles y se quejaba del agua tibia, nosotros hicimos lo que siempre hace un hombre que no tiene nada: inventar. El cincel consiguió, quién sabe cómo, 2 hojas de resorte de carro. Las trajo envueltas en un costal, como si fueran tortillas. Las puso al sol para calentarlas, y luego las trabajó con una lima robada de un vagón. El metal chillaba, y ese sonido me ponía nervioso, porque el ruido de día también deja memoria. Pero Salcedo lo dejó. «Que aprendan a temernos despiertos», dijo. El güero, en cambio, no necesitaba inventar. Su machete ya era parte de su brazo. Lo afilaba con paciencia, y cada vez que la hoja brillaba, yo pensaba en la caseta del telégrafo y en lo fácil que es que un hombre deje de ser hombre. El cirujano se dedicó a otra cosa. No a curar, como uno esperaría. Se dedicó a preparar silencio. Enrolló trapos, cortó tiras de cuero, hizo fundas para que nada chocara. Probó el alambre delgado entre los dedos, como si fuera hilo de coser. Y me pidió algo que me heló. «Tomás», dijo, «necesito tu cinturón». «¿Para qué?». «Para medir». No pregunté más. Se lo di. Lo estiró. Lo dobló. Lo comparó con el cuello de un maniquí imaginario. Luego me lo devolvió. «Te lo regreso limpio», dijo, como si eso fuera un juramento. Yo me quedé con el cinturón en la mano, sintiendo que de pronto era otra cosa. No ropa, no cuero, una posibilidad. Y mientras tanto, Tadeo no inventaba nada.
Solo miraba. Miraba cómo un hombre se acostumbra a la idea de matar sin ruido. Miraba cómo se afila una hoja. Miraba cómo se corta un cable. Y yo lo veía a él, y me preguntaba, ¿cuánto tarda un chamaco en perder la cara de chamaco? Al caer la tarde, Aguilar volvió. Traía polvo en la ropa y un papel doblado en el bolsillo, como si fuera una carta de amor. Pero su cara no era de amor, era de urgencia. Nos reunió detrás de un vagón, donde nadie de la tropa regular pudiera escuchar. Anoche fue un puesto, dijo. Hoy ya no es un puesto, hoy es un nudo. Extendió el papel. Era un croquis hecho a mano, con tinta corrida. Una estación pequeña, con un edificio de ladrillo que antes había sido escuela. Un patio con 2 vías. Un cuarto marcado con una X, telégrafo, y alrededor, cuadritos que eran nombres. San Lorenzo, dijo. No lo busquen en mapas bonitos. Es una estación que existe porque el tren necesita respirar ahí. Agua, carbón, cambio de guardia. El enemigo la usa para mandar órdenes a los destacamentos de alrededor. Si la dejamos, nos van a cerrar el paso hacia Parras. Y si nos cierran el paso, nos morimos de sed antes de ver otra bala. El güero chasqueó la lengua. ¿Cuántos? Aguilar levantó 2 dedos, luego 3, luego los bajó. 20, tal vez 25, no todos despiertos, pero hay un operador bueno, de esos que no se duermen. Y hay un cabo que presume que puede oír una mosca a 100 pasos. Salcedo se inclinó sobre el croquis. ¿Perros? Aguilar dudó un segundo. Ese segundo me dijo más que su respuesta. Puede haber uno. No está seguro. El cirujano murmuró, casi para sí. Siempre hay uno. Aguilar nos miró uno por uno. Esta vez no quiero solo cortar el cable, dijo. Quiero los libros, los códigos, las libretas donde apuntan qué tren pasa y a qué hora. Quiero saber quién les trae munición. Quiero saber a quién le pagan. Quiero saber qué nombre aparece en el papel cuando alguien ordena fusilar a un pueblo. Yo sentí un calor raro en el estómago. No era hambre, era esa sensación de que, por primera vez, mi oficio de ladrón servía para algo más grande que un reloj. Entramos, sacamos lo que sirve, y nos vamos, dijo Aguilar. Y después el lugar se queda sin voz. ¿Lo quemamos? Preguntó el cincel. Aguilar negó. Lo van a escuchar. Pero no cuando estemos adentro, lo van a escuchar cuando ya estemos lejos. Ahí estaba el plan. Silencio primero, estruendo después. Que el enemigo despierte tarde. Que dispare al aire. Que se mate solo de miedo. Nos preparamos como se prepara un robo grande. No con emoción, sino con rutina. El cirujano revisó las pinzas, las envolvió. El güero se amarró el machete más alto, para que no golpeara la pierna al caminar. El cincel ajustó su cadena y su macana improvisada. Salcedo nos hizo repetir señales con los dedos. Alto, avance, peligro, regreso. Sin palabras. Porque una palabra, en la noche, es una piedra en un vidrio. Yo me guardé un pedazo de carbón en el bolsillo. No por superstición, por costumbre. En la ciudad, el carbón sirve para marcar puertas, para dejar señales. En el desierto, sirve para pintar una cara y desaparecer. Tadeo se acercó a mí cuando ya estábamos listos. Tomás, susurró. ¿Y si me tiemblan las manos? Lo miré. Tenía los ojos brillosos, pero no lloraba. Solo estaba vivo. Te van a temblar, le dije. A todos nos tiemblan. La diferencia es que tú no vas a dejar que se note. ¿Y si grito? No le respondí rápido, porque esa pregunta no tiene respuesta bonita. Entonces nos matas, dije al fin. Así de simple. No es crueldad, es matemática. Tadeo asintió, como si le hubiera dado una lección de escuela. Pero esa escuela no tenía pizarrón, tenía sangre. Salimos cuando el cielo se puso morado y el viento cambió. Caminamos por el arroyo seco, luego nos metimos entre mezquites. Las espinas te rasgan la ropa y la piel, y uno aprende a no maldecir, porque maldecir también es ruido. A lo lejos, San Lorenzo era una mancha de luz. No mucha, 2 lámparas en el andén, una en una ventana, y el sonido del telégrafo, ese tac-tac que parece un insecto, llegaba a ratos cuando el viento se acomodaba. Nos tiramos al suelo a unos 150 metros. La tierra todavía guardaba calor del día, pero arriba el aire ya cortaba. Salcedo señaló con 2 dedos. Rodear por la izquierda. El cirujano se fue hacia el poste donde el cable bajaba. El güero y el cincel se abrieron como sombras.
Yo me quedé con Salcedo y Tadeo, esperando el momento de entrar. Y entonces, el primer giro de la noche. No había 2 guardias como decía el croquis. Había 3. El tercero estaba sentado en una caja, fumando. El brillo del cigarro era un ojo rojo en la oscuridad. Y lo peor, no estaba aburrido. Estaba atento. Movía la cabeza despacio, como quien escucha. Salcedo me miró. No con pánico, con cálculo, como diciendo, aquí se decide si eres sombra o eres cadáver. El güero, desde su posición, hizo una seña mínima. Lo vio también. El cirujano se quedó quieto junto al cable, esperando. Porque si cortaba ahora, el guardia iba a levantar la vista. Y si levantaba la vista, nos veía. Pasaron segundos largos. En la noche, 1 segundo es un año. El guardia fumó, escupió, se levantó, caminó 2 pasos hacia el borde del andén, como si fuera a orinar. Y ahí, justo ahí, el güero se movió. No vi el machete brillar. Solo vi una sombra pegándose a otra sombra. Una mano tapando una boca. Un cuerpo doblándose como costal. Y el cigarro cayendo al suelo, apagándose en la tierra con un puntito naranja que murió sin hacer ruido. El güero dejó al hombre acostado, con cuidado, como si lo estuviera durmiendo. Y levantó 2 dedos. Limpio. Yo tragué saliva. No por moral, por realidad. Ya no había vuelta. Salcedo hizo la seña de avanzar. Nos arrastramos hasta la pared de ladrillo. La escuela convertida en cuartel tenía ventanas altas. Olía a queroseno, a sudor, a papel viejo. Yo me acerqué a la puerta lateral. Cerradura simple, de esas que en la ciudad abres con un alambre y paciencia. Saqué mi herramienta improvisada, un pedazo de metal delgado que el cincel me había dado, limado hasta quedar como lengua de serpiente. Lo metí. Sentí los dientes. Escuché el clic interno, ese sonido que siempre me había dado placer. Y entonces, por primera vez, ese clic me dio miedo, porque no estaba abriendo una casa para robar un reloj. Estaba abriendo una boca. La puerta cedió. Adentro, el pasillo estaba oscuro. Solo una lámpara al fondo, en el cuarto del telégrafo. El tac-tac era más claro. Había un hombre sentado, escribiendo. No levantó la vista. Estaba metido en su mundo de puntos y rayas. Salcedo se pegó a la pared. El cincel entró detrás, enorme, intentando ser pequeño. Tadeo entró último, y yo sentí su respiración rápida. Le puse 2 dedos en el hombro. Despacio. Avanzamos. En una puerta a la derecha se oían ronquidos. En otra, un murmullo de voces bajas, como 2 hombres jugando cartas. El olor a tabaco barato se mezclaba con el de frijoles recalentados. El cirujano apareció por la ventana, como si hubiera nacido del aire. Ya había cortado el cable afuera, pero no del todo. Lo había pelado, lo había preparado. Solo faltaba el corte final. El corte que deja a un lugar mudo. Se acercó a mí y me susurró. Cuando tú digas. Yo asentí. Porque ahora, sin querer, yo era el que daba la señal. Nos acercamos al cuarto del telégrafo. La puerta estaba entreabierta. El operador tenía los audífonos puestos, y eso era bueno y malo. Bueno porque no oía nuestros pasos. Malo porque si se caía, el aparato podía seguir sonando y alguien podía notar el cambio. Salcedo se movió primero. Una mano al cuello del hombre, otra a la boca. No hubo lucha larga, solo un espasmo. El operador intentó girar, y su silla rechinó un poco. Ese rechinido me congeló. En el cuarto de al lado, las voces se callaron. Tadeo abrió los ojos como platos. Yo sentí su cuerpo tensarse, listo para correr o gritar. Le apreté el hombro con fuerza. No para consolarlo, para anclarlo. Salcedo sostuvo al operador hasta que dejó de moverse. Lo recostó despacio sobre la mesa, como si fuera un borracho dormido. El tac-tac siguió 1 segundo, porque el dedo del hombre había quedado apoyado en la llave. Luego se detuvo. Silencio. Yo me acerqué a la mesa. Ahí estaban los libros. Libretas con nombres, con horarios, con anotaciones, un sello de goma, un frasco de tinta, un montón de papeles doblados con códigos, y una cosa que no esperaba, una carta, con un membrete de una hacienda. La abrí rápido, no para leer poesía, para ver nombres. Decía, pago entregado, el tren de municiones pasará sin revisión, el jefe de estación ya está avisado. Y al final, una firma, un apellido que yo había escuchado en Torreón, en boca de policías y de cantineros.
Un hombre que, según decían, era revolucionario de día y patrón de noche. Ahí entendí algo nuevo, algo que me dio asco. No era solo guerra entre bandos, era negocio. El telégrafo no solo mandaba órdenes militares, mandaba favores. Me guardé la carta, no por ambición, por instinto, porque un papel así puede salvarte o matarte, dependiendo de quién lo vea. Salcedo me hizo una seña, rápido. Metí libretas en una bolsa de lona, arranqué páginas con códigos. El cirujano, mientras tanto, abrió el aparato del telégrafo y empezó a romperlo por dentro con una precisión tranquila. No golpes, no ruido, solo arrancar lo necesario para que no funcionara. El cincel se asomó al pasillo. Hizo una seña. Alguien viene. Y ahí vino el momento que separa a un hombre de su sombra. Una puerta se abrió al fondo. Un soldado salió medio dormido, rascándose el pecho. Caminó hacia el cuarto del telégrafo, bostezando. Si nos veía, gritaba. Si gritaba, se acababa todo. Tadeo estaba más cerca de él que cualquiera. Lo vi. Vi al chamaco congelarse. Vi su mano temblar sobre el cuchillo. El soldado dio otro paso, y entonces Tadeo se movió. No como héroe, como animal acorralado. Se pegó al hombre, le tapó la boca con una mano y con la otra. Con la otra hizo lo que tenía que hacer. No vi bien la hoja entrar. Solo vi el cuerpo del soldado doblarse, y vi los ojos de Tadeo, enormes, llenos de una sorpresa horrible, como si no creyera que su mano pudiera hacer eso. El soldado intentó hacer un sonido. No pudo. Se quedó en un gorgoteo pequeño, triste. Y luego nada. Tadeo lo sostuvo para que no cayera. Lo bajó despacio al suelo, como había visto hacer al güero. Cuando terminó, se quedó quieto, respirando por la nariz, rápido, como si fuera a vomitar. Yo me acerqué y le susurré. Bien. No era felicitación, era permiso para seguir vivo. Salcedo lo miró un segundo, y en esa mirada vi algo raro. No ternura, pero sí reconocimiento, como si el chamaco hubiera cruzado un puente que ya no se puede descruzar. El cirujano terminó con el aparato. Me miró. ¿Ahora? Susurró. Yo miré el cuarto. Miré los cuerpos acomodados para que no se notaran rápido. Miré la bolsa con papeles. Miré la carta de la hacienda en mi bolsillo. Y dije, apenas moviendo los labios. Ahora. El cirujano salió por donde había entrado. Afuera, en la oscuridad, hizo el corte final al cable. Esta vez sí. Limpio. Definitivo. La estación quedó muda. Nos movimos hacia la salida. Pero antes de irnos, el güero hizo algo que no estaba en el plan. Se metió a un escritorio. Abrió un cajón. Sacó una caja de puros. Los olió. Sonrió. Partió uno con la uña. Lo dejó sobre la mesa del telégrafo, justo al lado de la tinta, como si fuera una ofrenda. No era un robo, era una burla, una visita que decía: estuvimos aquí, respiramos tu aire, tocamos tus cosas, y no te enteraste. Salcedo lo vio y no lo regañó, solo murmuró: que lo cuenten. Salimos por la puerta lateral. Nos tragó el patio de la estación. Las lámparas seguían encendidas, pero ya no importaban, porque el enemigo todavía no sabía que estaba ciego. Caminamos rápido, pegados a las sombras de los vagones. Pasamos junto a un montón de carbón. El olor negro se te mete en la garganta. A lo lejos, un caballo relinchó. Un hombre tosió dentro de un cuarto. Nadie gritó alarma. Cuando estuvimos a unos 200 metros, ya entre mezquites, Salcedo levantó el puño. Alto. Nos tiramos al suelo. El cirujano sacó de su bolsa un frasco pequeño de vidrio, con queroseno, y un paquete envuelto en tela, dinamita de mina, de la que se usa para abrir piedra. No era mucho, no hacía falta mucho. Yo lo miré. ¿Desde cuándo traes eso?, susurré. El cirujano me devolvió la mirada, tranquilo. Desde antes de conocerte, dijo. En el norte, si no tienes un plan para abrir algo, te quedas afuera. Lo dijo como si hablara de una puerta, pero no era una puerta, era una estación llena de hombres. El cincel ayudó a colocar el paquete donde el fuego haría su trabajo, cerca del cuarto del telégrafo, donde había papel, madera, queroseno. El cirujano prendió una mecha corta, no larga. No queríamos tiempo para arrepentirnos. Nos retiramos sin correr, porque correr hace ruido, y el ruido llama a ojos. A los pocos minutos, cuando ya estábamos lo bastante lejos para que el viento nos protegiera, el mundo se partió. Un golpe sordo primero, como si alguien hubiera pateado el cielo. Luego el fuego, una lengua naranja saliendo por una ventana. Y después los gritos.
Los gritos que no habían existido mientras estábamos adentro. La estación se volvió un hormiguero. Hombres saliendo con fusiles, disparando a la oscuridad, disparando a mezquites, disparando al miedo. Se oían órdenes, insultos, pasos, un caballo que se soltó. Y lo más hermoso, si es que esa palabra puede existir en una noche así, fue que nadie sabía a quién disparar. Nosotros ya éramos tierra. Regresamos al campamento antes del amanecer, con la bolsa de papeles, con las manos sucias, con la cara llena de polvo, sin una sola bala disparada. Pensé que Aguilar nos recibiría con algo parecido a orgullo, con un apretón de mano, con una palabra. Nos recibió con silencio, nos metió a su tienda, lejos de los ojos, extendió los papeles sobre una mesa, los revisó con rapidez, como quien cuenta dinero. Cuando vio la carta de la hacienda, su cara cambió un instante mínimo, pero yo lo vi. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó, y su voz ya no era de capitán. Era de hombre que acaba de ver una víbora en su cama. En el escritorio del telégrafo, dije. Aguilar apretó la mandíbula, miró a Salcedo, miró al cirujano, miró al güero, miró al cincel, y por último me miró a mí. Esto no solo es guerra, murmuró. Esto es política. Y esa palabra, política, sonó peor que cualquier disparo. Afuera, el campamento empezaba a despertar. Los soldados regulares nos miraban de reojo, como si olieran humo en nuestra ropa. Rivas pasó cerca y nos vio. Vio la sangre seca en el borde de una manga. Vio la bolsa de lona. Y su cara se endureció. No dijo nada, pero su mirada decía, ustedes no deberían existir. Aguilar guardó los papeles en una caja y la cerró con llave. Luego dijo algo que me dejó frío. Hoy nadie habla de esto. Nadie. Si preguntan, fue un ataque de caballería. Fue un accidente. Fue lo que sea. El güero frunció el ceño. ¿Y el crédito? Aguilar lo miró con cansancio. El crédito es para los que salen en la foto, dijo. Ustedes son para que el enemigo no duerma. Salcedo se acercó a él. Cumplimos, dijo. Sin pérdidas. Aguilar asintió, pero no sonrió. Sí, respondió. Y por eso mismo me preocupan. Esa fue la puñalada del día. No venía del enemigo, venía de la verdad. Cuando un hombre te necesita y al mismo tiempo te teme, tarde o temprano intenta amarrarte, o enterrarte. Esa mañana, mientras el sol subía y el desierto volvía a ser un horno, nos dejaron dormir, como siempre. Pero el sueño no entraba igual. Tadeo estaba sentado afuera de la lona, mirando sus manos. Las abría y las cerraba, como si no fueran suyas. Me senté a su lado. No mires tanto, le dije. Se siente raro, murmuró, como si todavía lo tuviera aquí. Y se tocó la palma. Se te va a pasar. Mentí. Tadeo me miró. ¿A ti se te pasó? No supe qué decir, porque a mí no se me había pasado nada. Solo había aprendido a guardarlo en un lugar donde no estorbara. Antes de que pudiera responder, escuchamos un silbido de tren a lo lejos, largo, triste, y luego un jinete llegó al campamento levantando polvo. Traía un mensaje. Se lo dio a Aguilar. Aguilar lo leyó y su cara se puso de piedra. Nos llamó con un gesto rápido. Ya lo saben, dijo. ¿Quiénes?, preguntó Salcedo. Aguilar tragó saliva. Los de enfrente. No solo saben, están enojados, y no van a mandar más rurales asustados. El güero sonrió, pero sin alegría. Entonces, ¿qué mandan? Aguilar nos miró como si estuviera a punto de decirnos una sentencia. Mandaron cazadores, dijo. Gente que camina como ustedes. Gente que corta cables como ustedes. Gente que no dispara si no hace falta. El viento sopló entre las lonas. El campamento, por un segundo, pareció más pequeño. Salcedo bajó la voz. ¿Y cómo se llaman? Aguilar respondió despacio, como si cada sílaba pesara. Dicen que son los cazadores del monte, que trabajan para quien pague, que no dejan testigos. El cirujano apretó las pinzas dentro de su bolsa, como si fueran un rosario. El cincel acomodó la cadena en su mano. Y yo, sin querer, miré hacia la oscuridad que todavía quedaba bajo los mezquites, aunque ya era de día. Porque la pregunta ya no era si íbamos a entrar a otra estación. La pregunta era otra, más fea. ¿Qué pasa cuando la noche deja de ser tu aliada y se convierte en el terreno de alguien igual que tú? Aguilar se inclinó hacia nosotros y dijo, casi en un susurro, ahora nos van a cazar a nosotros.
Y en ese instante, por primera vez desde que salí de la celda en Torreón, sentí que el desierto no solo escondía cosas, también las soltaba. El polvo no siempre huele a polvo. A veces huele a aceite fino, de arma bien cuidada, de metal que no se oxida porque alguien lo limpia con paciencia. Y encima de eso, tabaco caro. No el tabaco áspero que mascaba el güero, ni el que fumaban los soldados regulares para engañar el hambre. Esto era otra cosa, dulce, pesado, como si lo hubieran traído en un estuche. Lo olí antes de verlos. Fue en un cañón estrecho, al norte de Parras, cuando el viento se metía por las paredes de piedra y te dejaba la piel como papel. Había neblina baja, rara en esa tierra, mezclada con una bruma de polvo que la noche anterior levantó una tormenta. No se veía lejos. A 10 pasos, un hombre podía ser un mezquite. Y ahí, en ese pasillo de piedra, entendí lo que Aguilar quiso decir con cazadores. No eran rurales asustados. No eran muchachos con sombrero grande y fusil prestado. Eran hombres que caminaban como si el suelo les debiera silencio. Hombres que no hablaban de más. Hombres que no se reían. Hombres que, si te encontraban, no te gritaban ¡alto! Para sentirse valientes. Te apagaban. Nosotros íbamos en parejas, como nos enseñó Salcedo desde San Lorenzo. Uno mira, el otro respira por los dos. El cirujano y yo íbamos pegados a la pared, sintiendo la piedra fría en el hombro. El güero y el cincel se habían abierto más arriba, donde el cañón se ensanchaba un poco. Tadeo iba con Salcedo, y yo lo escuchaba aunque no lo viera. Ese modo de pisar que todavía no era de sombra, todavía era de chamaco intentando no ser chamaco. La orden de Aguilar había sido simple. No los busquen, dejen que se acerquen. Si los cazadores creen que nos están siguiendo, los vamos a meter donde el desierto muerde. Eso sonaba bonito en una tienda, con un mapa y una lámpara. En el cañón, con la neblina metiéndose en la garganta, sonaba a mentira. Porque ¿cómo cazas a alguien que ya viene cazando? Me agaché y toqué el suelo. Había piedritas sueltas. Si alguien venía, las iba a mover. Pero esos hombres sabían dónde poner el pie. Lo sentías en el aire. No había torpeza. El cirujano me rozó el brazo con 2 dedos. Señaló hacia adelante, apenas. Yo no vi nada, solo neblina. Pero él sí. Él veía cosas que yo no quería ver. Y entonces, como si el cañón respirara, apareció una silueta. No corriendo, no apurada, caminando. Un hombre con sombrero bajo, sin brillo en la hebilla, sin cantimplora golpeando la cadera. Traía un rifle, sí, pero no lo llevaba como los soldados, no como un palo pesado, sino como una extensión del cuerpo. Y detrás de él, a distancia exacta, otra sombra, y otra, 3. No venían hablando, no venían fumando, venían oliendo el mundo. Yo sentí que el corazón me quería traicionar, y me obligué a respirar como me enseñó Salcedo, por la nariz, lento, como si el aire fuera caro. El primer cazador se detuvo, se agachó. Tomó un puñado de tierra y la dejó caer entre los dedos, como si estuviera leyendo una carta. Luego levantó la cabeza, y aunque no lo vi bien, supe que estaba mirando justo donde estábamos. ¿Nos había visto? ¿O solo nos había sentido? El cirujano sacó el alambre delgado que llevaba enrollado en la muñeca, escondido bajo la manga. No era para cortar cables, era para cuellos. Lo sostuvo con una calma que me dio rabia. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? El cazador dio un paso más. Y ahí, desde arriba, se oyó un sonido que no era humano, pero tampoco era animal. Un chillido corto, como de lechuza. Era la señal del güero. Los cazadores se congelaron un segundo. No por miedo, por cálculo. Como si de pronto supieran que el cañón ya no era suyo. El primero giró la cabeza apenas, buscando el origen del sonido. Y en ese instante, el cincel hizo lo que mejor sabía hacer. Convertir el mundo en trampa. Habíamos preparado el cañón desde antes, de día, cuando el sol todavía te dejaba ver las mentiras. No teníamos minas de fábrica ni granadas para desperdiciar. Teníamos alambre, estacas, piedras, y la imaginación de hombres que han vivido encerrados o perseguidos. El cincel había tensado un alambre a la altura del cuello, de pared a pared, justo donde el cañón obligaba a pasar pegado. Lo había cubierto con polvo y con una rama seca, para que pareciera parte del desorden. El cazador dio el paso. El alambre le besó la garganta. No lo cortó como cuchillo, pero lo frenó en seco,
y ese frenón fue suficiente para que el cirujano se le pegara por detrás como una sombra pegajosa. Una mano a la boca, el alambre propio del cirujano cerrándose con un tirón rápido. El cazador intentó levantar el rifle. No pudo. Sus manos se abrieron y cerraron como si estuviera buscando aire con los dedos. Yo vi sus ojos, por un segundo, y no vi sorpresa. Vi enojo. Como si le molestara que el mundo no obedeciera. El segundo cazador reaccionó al instante. No gritó, no disparó al aire, se tiró hacia un lado, buscando cobertura, y levantó el rifle hacia donde creyó que estaba el ataque. Y ahí el güero bajó desde arriba, sin que yo lo oyera venir, y el machete no brilló. No hubo gesto grande, solo un golpe corto, seco, como cuando cortas caña. El tercer cazador sí alcanzó a disparar. Un solo tiro. El sonido rebotó en las paredes del cañón y se volvió monstruo. Un disparo en un lugar así no es un disparo, es una campana que anuncia tu nombre. La bala pegó en piedra, sacó chispas, y el olor a pólvora se mezcló con el aceite fino. Salcedo apareció de la neblina como si lo hubiera parido el cañón. Se le fue encima al tercer hombre, no con cuchillo, sino con el cuerpo. Lo tumbó. Rodaron en el polvo. El cazador intentó sacar una pistola corta, de esas que los ricos traen escondidas. Salcedo le agarró la muñeca y la torció con una fuerza tranquila, sin prisa. Se oyó un crujido. El cazador no gritó. Apretó los dientes. Y entonces Tadeo hizo algo que me heló más que el disparo. Se quedó parado. No se movió a ayudar. No se movió a huir. Se quedó mirando, con la cara blanca, como si estuviera viendo su futuro. Yo quise gritarle, pero no podía, porque gritar era darle al cañón otra campana. El cincel se acercó al tercer cazador por detrás y le puso la cadena al cuello, como si fuera un lazo. Jaló. El hombre pataleó, golpeó el suelo con las botas, y luego se quedó quieto. Silencio otra vez. Pero ya era un silencio distinto. Un silencio con eco de disparo. Nos quedamos respirando, escuchando si venía alguien más. Porque un tiro llama a los curiosos, y los curiosos en guerra son lobos con uniforme. Salcedo se agachó junto al primer cazador, el que el cirujano había apagado con su alambre. Le revisó los bolsillos con rapidez. Sacó una cajetilla de cigarros que no era de aquí. Sacó un pañuelo limpio, con iniciales bordadas. Sacó una credencial doblada, con un sello que yo reconocí aunque no quisiera. Rurales. Trabajan para quien pague, había dicho Aguilar. Y ahí estaba la prueba. No eran fantasmas del monte, eran hombres con papel, con respaldo, con permiso para matar. El cirujano revisó el rifle del segundo. Era bueno, no de los que se traban con polvo, y en la culata tenía una marca pequeña, como de taller. Eso no lo hacía un campesino, eso lo hacía alguien con dinero. El güero escupió. Estos no vienen por la revolución, murmuró. Vienen por encargo. Salcedo levantó la vista hacia mí. ¿Oíste el disparo? Dijo. Asentí. Entonces ya no es cacería. Dijo. Ahora es persecución. Y ahí vino el golpe que no esperábamos, el que no venía del enemigo, sino del tiempo. Porque el disparo no solo podía atraer a más cazadores, podía atraer a los nuestros. Y los nuestros, cuando oyen un disparo en la noche, no preguntan quién. Disparan primero y luego rezan. Nos movimos rápido, no corriendo, pero sí con esa urgencia que te aprieta el estómago. Salimos del cañón por una vereda de cabras, subiendo entre piedras sueltas. El cielo empezaba a aclarar por el este, una línea pálida que prometía día. Y el día, para nosotros, era peligro. Llegamos a un llano con mezquites bajos. Aguilar nos esperaba con 2 hombres de confianza, nerviosos, mirando hacia todos lados. ¿Cuántos? Preguntó sin saludo. 3, dijo Salcedo. Aguilar apretó la mandíbula. ¿Y el tiro? Se nos escapó uno, dije yo, y me odié por decirlo así, como si el disparo fuera un animal. Aguilar miró hacia el cañón, como si pudiera ver a través de la piedra. Entonces ya saben dónde estamos, murmuró. El cirujano sacó la credencial de Rurales y se la mostró. Aguilar la tomó como si quemara. Esto es malo, dijo. ¿Por qué? Preguntó el güero, y su voz tenía esa alegría fea de quien quiere pelea. Aguilar tragó saliva. Porque si son rurales, no es solo el enemigo, es gente con autoridad. Si nos agarran, no nos fusilan como soldados, nos cuelgan como bandidos. Esa palabra,
Bandidos. Era una cuerda. Yo miré a Tadeo. Seguía pálido. Tenía polvo en la cara, y los ojos como si no hubiera dormido en semanas. ¿Estás bien?, le pregunté bajo. Tadeo tardó en responder. Sí, dijo al fin, pero no sonó así. Sonó a «todavía estoy aquí». Aguilar nos hizo señas de movernos. Volvimos al campamento por rutas torcidas, evitando la vía del tren, evitando los caminos donde los cascos dejan historia. Cuando llegamos, el sol ya estaba arriba, y el campamento olía a frijoles aguados y a sudor viejo. Y ahí, en pleno día, nos cayó la segunda parte de la cacería. No con balas, con miradas. Los soldados regulares nos vieron llegar y se callaron. Rivas estaba ahí, con su uniforme limpio, y nos miró como si contara cuántos éramos, como si ya estuviera haciendo un informe en su cabeza. Aguilar nos metió a su tienda sin perder tiempo. Tenía ojeras. Tenía la cara de un hombre que sabe que la guerra no se gana solo con valor, sino con papeles. Extendió sobre la mesa lo que habíamos traído de San Lorenzo: libretas, códigos, la carta de la hacienda, y ahora, encima, la credencial de rurales. Escuchen, dijo, y bajó la voz. El frente se está moviendo. Hoy somos aliados de unos, mañana nos llaman traidores. Y ustedes son fáciles de vender como historia. ¿Qué historia?, pregunté. Aguilar me miró con cansancio. La historia de que un grupo de criminales se armó, se descontroló, y empezó a matar por su cuenta. La historia de que yo perdí el control. La historia de que alguien tiene que pagar para que los jefes se vean limpios. El silencio en la tienda se volvió pesado. Afuera se oían risas de soldados, como si el mundo no estuviera a punto de romperse. Salcedo se inclinó hacia Aguilar. Nosotros cumplimos, dijo. Nosotros hicimos lo que nadie más hace. Aguilar asintió. Por eso mismo, respondió. Por eso mismo son un problema. El güero apretó el mango del machete, aunque no lo sacó. ¿Y qué quieres?, soltó. ¿Que nos enterremos solos? Aguilar respiró hondo. Quiero que hagan una cosa más, dijo. Una cosa grande, y después les doy algo que vale más que un machete. Metió la mano en un cajón y sacó un sobre. Papel grueso, sello, firma. Lo puso sobre la mesa como si fuera una pistola. Amnistía, dijo. La palabra se quedó flotando. Amnistía. Como si fuera agua en el desierto. Tadeo dio un paso sin darse cuenta, acercándose al sobre. Yo lo vi y me dolió. Porque el chamaco todavía creía en palabras. ¿Para todos?, preguntó el cincel, desconfiado. Aguilar negó. Para algunos, dijo. Para los que queden. Para los que puedan mostrar que no son solo sombras. Salcedo no tocó el sobre, ni lo miró mucho. Miró a Aguilar. ¿Y el precio? Aguilar apretó los labios. Se notaba que no quería decirlo, pero tenía que. Un hombre, dijo. Un hombre que tiene en sus manos los horarios de los trenes, los pagos, los nombres. El que firma cartas como esa. El que compra rurales. El que vende munición al enemigo y luego se sienta a comer con nosotros como si nada. Yo sentí el papel de la carta en mi bolsillo, como si me quemara otra vez. ¿Dónde está?, pregunté. Aguilar señaló el mapa. Un punto marcado con tinta roja. Hacienda de Santa Brígida. Yo había oído de Santa Brígida. Todos en el norte habían oído. No por bonita, sino por lo que representaba. Un pedazo de mundo donde la revolución no entraba sin permiso. Muros altos, patio grande, capilla, almacenes. Y hombres armados que no eran ejército, pero mataban igual. Ahí se esconde, dijo Aguilar. Ahí guarda sus papeles, ahí recibe a quien tenga que recibir, y ahí está protegido. El cirujano habló por primera vez en un rato. ¿Quieres que lo matemos? Aguilar negó rápido. No, dijo. Lo quiero vivo. Esa palabra, vivo, cambió todo. Matar era simple, feo pero simple. Sacar a un hombre vivo de un lugar así, eso era otra cosa. Eso era meterse en la boca del lobo y salir con la lengua. ¿Para qué vivo?, preguntó el güero, y su voz tenía veneno. Aguilar bajó la mirada un segundo. Porque si habla, dijo, se caen otros. Y si se caen otros, tal vez esta guerra deje de ser negocio para algunos. Yo lo escuché y pensé, o tal vez Aguilar quiere usarlo como moneda. En la revolución, todos usan a todos. Aguilar levantó la vista. Pero hay una condición, dijo. No podemos entrar como nosotros. No podemos entrar como sombras.
Tenemos que entrar como autoridad. Salcedo sonrió apenas, sin alegría. ¿Disfrazarnos? Aguilar asintió. Rurales, dijo. O guardias del ferrocarril. Lo que sea que pase por la puerta sin que le revisen el alma. El cincel soltó una risa corta. ¿Y de dónde sacamos uniformes? Aguilar miró hacia la credencial sobre la mesa. De los que cazaron anoche, dijo. El plan se armó como se arma un robo grande, con detalles que parecen pequeños, pero te salvan la vida. Esa tarde, bajo una lona, el cirujano y yo revisamos los uniformes que les quitamos a los cazadores. Olían a jabón, a ropa lavada, a gente que duerme en cama. Me dio rabia, me dio envidia, me dio asco. El cirujano cosió con manos firmes, ajustando tallas, cortando insignias, cambiando botones. No era sastre, pero en el norte, el que no aprende se muere. El güero practicó caminar con el rifle al hombro, como si fuera suyo. El cincel se obligó a moverse más lento, a no parecer toro. Salcedo nos hizo repetir frases, tonos, maneras de hablar. No es solo la ropa, dijo. Es la cara, es la calma, es la falta de prisa. Un rural no pide permiso, un rural ordena. Yo pensé en mi vida de ladrón, en cómo uno entra a una casa rica, no como ratón, sino como dueño, y entendí que esto era lo mismo, solo que la casa tenía hombres armados. Tadeo se probó un sombrero de ala dura. Le quedaba grande. Se lo bajó hasta casi taparse los ojos. «Te ves como niño jugando», murmuró el güero. Tadeo se lo quitó, ofendido, pero no dijo nada. Yo me acerqué y le acomodé el sombrero. «Respira», le dije. «No te escondas. Míralos como si te debieran algo». Tadeo tragó saliva. «¿Y si me reconocen?», preguntó. «¿Quién te va a reconocer?», le dije. «Eres nadie. Y eso por una vez es ventaja». Salimos al anochecer, en una carreta vieja que Aguilar consiguió quién sabe cómo. La jalaba una mula flaca, y eso era perfecto. Nadie sospecha de una carreta flaca. En la parte de atrás llevábamos costales de maíz y herramientas, como si fuéramos a reparar algo del ferrocarril. Debajo de los costales, nuestras hojas, nuestras pinzas, nuestra cadena. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas frías. La tierra olía a salvia y a estiércol seco. A lo lejos se veía la silueta negra de la hacienda, como un barco varado en el desierto. Muros altos, una torre, una luz en la entrada, y hombres. 2 en la puerta principal, con rifles. Uno más arriba, en la torre, con una lámpara de carburo que barría el camino de vez en cuando. Nos acercamos despacio. La mula resoplaba. Yo sentía el sudor en la espalda, pegado a la camisa. Salcedo iba adelante, sentado como si fuera dueño de la carreta. Yo iba a su lado, con la cara dura. El güero y el cincel atrás, escondidos entre costales, listos para saltar si todo se iba al demonio. El cirujano iba atrás también, con una bolsa de cuero que parecía de médico rural. Tadeo. Tadeo iba atrás, pero yo lo sentía temblar aunque no lo viera. Llegamos a la puerta. Uno de los guardias levantó la mano. «¿Quién va?», gritó. Salcedo ni se inmutó. Escupió al suelo, como si el polvo le perteneciera. «¿Qué es esto, compadre?», dijo con voz cansada, autoritaria. «¿Ahora también revisan a los suyos?». El guardia frunció el ceño. «¿Los suyos de quién?». Salcedo se inclinó un poco, mostrando la credencial de rurales sin entregarla, solo dejándola ver como se deja ver un cuchillo. «De los que no preguntan», dijo. «Traemos recado para el patrón. Y traemos herramientas». Se cayó un tramo de línea cerca del arroyo. Si el tren se queda parado, a ver quién le explica al jefe. El guardia dudó. Miró la credencial. Miró la carreta. Miró la mula flaca. «¿Qué patrón?», preguntó, terco. Salcedo sonrió apenas, como si le diera lástima. «¿Tú crees que yo voy a decir nombres en la puerta?», soltó. «¿O quieres que te los diga adentro, frente a todos, para que luego digan que tú andas oyendo cosas que no debes?». El guardia se puso rojo, miró hacia la torre. El de arriba bajó la lámpara, nos alumbró la cara. La luz me pegó en los ojos y me obligué a no parpadear rápido. Un parpadeo rápido es culpa, un parpadeo lento es aburrimiento. El de la torre gritó algo que no entendí bien, pero sonó a «déjalos». El guardia de la puerta escupió, molesto. «Pasen», dijo, pero rápido. La puerta se abrió, y cuando cruzamos el umbral,
Sentí algo que no sentía desde mis días de ladrón en la ciudad. Esa emoción sucia de estar adentro sin permiso real. De caminar en un lugar donde, si alguien te mira bien, te mueres. El patio de la hacienda era grande, con un pozo al centro y un olor a caballo fuerte. Había hombres sentados cerca de una fogata, comiendo tortillas. Algunos tenían uniforme, otros no. Todos tenían armas, y todos tenían esa mirada de quien vive esperando traición. Pasamos despacio. Nadie nos detuvo. La autoridad, cuando la finges bien, es como una llave maestra. Salcedo nos llevó hacia un edificio lateral, donde se veía movimiento, gente entrando y saliendo con papeles, con cajas, con botellas. Ahí estaba el corazón. Ahí estaba lo que Aguilar quería. Un hombre salió de una puerta, gordo, con bigote aceitado, y nos miró con fastidio. ¿Qué quieren?, preguntó. Salcedo bajó de la carreta con calma. Venimos por el libro, dijo, el de los trenes, y venimos por el patrón. Tiene que firmar algo. El hombre gordo soltó una risa. ¿Firmar?, dijo. ¿Quién eres tú para pedir firma aquí? Salcedo dio un paso, acercándose lo suficiente para que el hombre oliera su aliento. Soy el que trae el recado, dijo, y el recado no se repite. El hombre gordo lo miró, midiendo. Y ahí estuvo el filo. Si veía demasiado, nos moríamos. Si no veía, pasábamos. El hombre gordo decidió no ver. Esperen, dijo, y se metió. Nos quedamos ahí, en el patio, con la carreta, con la mula, con los costales. Yo sentía las miradas de los hombres de la fogata clavadas en nosotros. Uno se levantó y se acercó, curioso. ¿De dónde vienen?, preguntó, y su voz tenía alcohol. Salcedo ni lo miró. Del polvo, dijo. El hombre se rió. Todos venimos del polvo, dijo, y se acercó más, oliendo. Tú no eres de por aquí. Yo vi su mano bajar hacia su pistola, no para sacarla, sino por costumbre, como quien toca un amuleto. Y entonces Tadeo, desde atrás, hizo algo que me sorprendió. Tosió. Una tos fuerte, exagerada, como de enfermo. El hombre volteó. ¿Y ese?, preguntó. Salcedo aprovechó. Traigo un chamaco con fiebre, dijo con desprecio. Si se me muere en el camino, luego dicen que uno no cuida a los suyos. ¿Quieres cargarlo tú? El hombre hizo una mueca, como si la fiebre fuera contagiosa solo de oírla. No, dijo rápido. Que se lo lleve el diablo. Y se alejó. Tadeo me miró desde atrás, y por primera vez en mucho tiempo vi algo en su cara que no era miedo. Era inteligencia. Había entendido que a veces no sobrevives por fuerza, sino por asco ajeno. El hombre gordo volvió. «Pasen», dijo, «pero sin armas largas». Salcedo asintió, como si obedecer fuera su idea. Dejamos los rifles en la carreta, visibles, para que creyeran que éramos obedientes. Pero nuestras hojas, nuestras pinzas, nuestra cadena, eso no se queda en una carreta. Eso va pegado a la piel. Entramos al edificio. Adentro olía a papel, a tinta, a sudor de oficina. Había una mesa grande con libros abiertos, un telégrafo pequeño en una esquina. Y un hombre sentado, con camisa blanca, chaleco y una pistola sobre la mesa como si fuera pluma. El patrón. No era viejo, no era joven. Era de esos hombres que parecen eternos porque siempre han mandado. Tenía las manos limpias, uñas cuidadas, un anillo, y cuando levantó la vista y nos vio, sonrió como si nos conociera. «¿Rurales?», dijo. «¿Qué se les ofrece?». Salcedo se acercó despacio. «Se ofrece que firme», dijo. El patrón se recargó en la silla. «Yo firmo lo que quiero», respondió, tranquilo. «Y lo que no quiero, no». Yo vi su mano acercarse a la pistola, apenas. No para agarrarla todavía, para recordarnos que estaba ahí. Salcedo sacó la carta de la hacienda que yo había encontrado en San Lorenzo y la puso sobre la mesa. «Esto», dijo, «esto ya lo firmó». La sonrisa del patrón se congeló un segundo, solo un segundo. Pero en ese segundo vi al verdadero hombre. No el dueño, sino el que teme que lo vean. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó, y su voz ya no era amable. «Del lugar que usted dejó mudo», dijo Salcedo. El patrón se levantó de golpe. «¿Quién eres?», soltó, y ahí el cirujano se movió. No rápido como en pelea, rápido como en cirugía. Una mano a la muñeca del patrón, otra al cuello, y el alambre apareció como si hubiera estado siempre ahí.
El patrón intentó gritar, pero el cirujano le tapó la boca con un trapo, como si fuera un paciente. El hombre gordo dio un paso hacia la puerta, pero el güero ya estaba ahí, bloqueando, con una sonrisa que no prometía nada bueno. «Quieto», dijo el güero, suave, «que aquí no se arma escándalo». El patrón forcejeó. Sus ojos se abrieron grandes, no por dolor, sino por incredulidad, porque un hombre así no cree que lo puedan tocar. Salcedo se inclinó hacia él. «Ahora sí», murmuró, «ahora sí vas a firmar lo que nosotros queramos». Yo me acerqué a la mesa y vi los libros, horarios, nombres, pagos, rutas, todo lo que mueve una guerra sin que la gente lo sepa. Metí los papeles en una bolsa de cuero. Mis manos temblaban, pero no por miedo, por rabia, por pensar en pueblos sin voz, en trenes cargados de balas, en hombres colgados por órdenes que salían de una mesa como esta. El cirujano apretó un poco más el alambre, lo justo para que el patrón dejara de forcejear y empezara a entender. Salcedo miró al hombre gordo. «Trae un costal», ordenó. El hombre gordo dudó. El güero levantó apenas el machete, sin mostrarlo del todo, solo lo suficiente para que el hombre entendiera el idioma. El costal apareció. Metimos al patrón dentro como si fuera grano. Lo amarramos. No bonito, práctico. El patrón se movía adentro y el costal hacía un sonido triste, como de animal atrapado. «Vámonos», dijo Salcedo. Salimos del edificio con el costal entre dos, como si cargáramos maíz. Caminamos por el patio con calma, como si nada, como si no lleváramos a un hombre importante amarrado y callado. Y casi lo logramos. Casi. Porque en la puerta del patio, justo antes de llegar a la carreta, apareció otro hombre. No el guardia borracho. Otro. Más sobrio, más joven, con ojos de perro que no confía. Nos miró. Miró el costal. «¿Qué llevan ahí?», preguntó. Salcedo ni se detuvo. «Ropa sucia», dijo. El joven frunció el ceño. «¿A estas horas?». El cirujano habló, y su voz fue lo más frío que le he oído. «El patrón se enfermó», dijo. «Y cuando un patrón se enferma, la ropa se lava antes de que huela». El joven dio un paso más, sospechando. «Quiero ver», dijo. Y ahí, por un segundo, el mundo se quedó sin aire. Porque si abría el costal, se acababa. Si se acababa, no era tiroteo, era masacre. Y nosotros, sin rifles, en medio de una hacienda llena de hombres armados, éramos carne. Tadeo desde atrás volvió a toser. Pero esta vez no fue tos. Fue un sonido raro, como si se ahogara. El joven volteó, molesto. «¿Qué le pasa a ese?», soltó. Salcedo aprovechó el giro como si fuera una puerta abierta. «Se está muriendo», dijo con fastidio. «¿Quieres que se muera aquí y te deje el patio apestando? ¿O quieres que me dejes hacer mi trabajo?». El joven dudó, y en esa duda vi algo que me dio escalofrío. No era miedo. Era jerarquía. No quería meterse en problemas con alguien que parecía tener autoridad. Al final, se hizo a un lado. «Lárguense», dijo. Subimos el costal a la carreta. Lo cubrimos con costales de maíz. Salcedo chasqueó la lengua y la mula empezó a caminar. Salimos por la puerta. Y cuando ya íbamos a unos 100 metros, escuchamos el grito. No un grito de alarma general. Un grito de alguien que acaba de entender tarde. «Ese no es». No terminó la frase. Porque el primer disparo sonó. Luego otro. Y otro. Las balas empezaron a pegar en la tierra cerca de la carreta, levantando polvo como si el suelo hirviera. «Ahora sí», gritó el cincel desde atrás, y su voz ya no era de sombra. Era de hombre empujado al borde. Salcedo no gritó, no se desesperó, solo hizo lo que siempre hacía: elegir el camino donde el enemigo no quiere seguir. «Al arroyo», ordenó. Nos metimos por una vereda que bajaba hacia un cauce seco, lleno de piedras y matorrales. La carreta brincaba. La mula casi se cae. El costal se movía, y adentro el patrón golpeaba como si quisiera salir del mundo. Detrás se oían cascos, caballos, gritos, perros, sí, perros. Yo escuché el ladrido y sentí que el estómago se me volvía agua, porque un perro no negocia, un perro no respeta credenciales, un perro solo sigue olor. El cirujano sacó de su bolsa una bolsita de tela. «¿Qué es eso?», le grité, sin querer. «Cal», dijo.
Y chile seco. ¿Para qué? Para que el perro deje de ser perro un rato. El arroyo seco nos tragó. Bajamos de la carreta en un punto donde ya no podía seguir. Dejamos la mula amarrada a un mezquite, como si fuera sacrificio. Cargamos el costal entre 4 y empezamos a correr. Ahora sí, porque ya no importaba el ruido. Ya nos habían visto. El cauce tenía curvas, piedras, espinas. El aire olía a tierra vieja y a miedo fresco. Los perros se acercaban. Se oían más claros. Y los cascos también. El cirujano se detuvo un segundo. Abrió la bolsita y tiró la cal mezclada con chile en un charco pequeño que quedaba de una lluvia vieja. Luego, con una navaja, se cortó la palma apenas, dejando caer unas gotas de sangre más adelante, hacia otra dirección. Yo lo miré, horrorizado. ¿Estás loco?, le dije. No, respondió sin mirarme. Estoy trabajando. Seguimos. Los perros llegaron al charco. Los oímos estornudar, toser, chillar. Uno aulló como si le hubieran metido fuego en la nariz. Los jinetes gritaron maldiciones, pero no se detuvieron del todo. Porque los hombres, cuando están enojados, empujan a los perros aunque los perros sufran. El cielo ya estaba clareando. La noche se nos iba. Y sin noche, nosotros éramos solo hombres sucios cargando un costal. Llegamos a una zona de cañaverales secos, cerca de una acequia vieja. Ahí el arroyo se abría y había un puente pequeño de madera, de esos que usan para pasar carretas de agua. Salcedo se detuvo. Miró el puente, miró el horizonte. Y dijo algo que me dejó frío. Nos van a cerrar aquí. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Salcedo señaló con la barbilla. En la distancia, por el otro lado del puente, se veía movimiento, sombras a caballo. No venían detrás, venían adelante. Nos estaban envolviendo. Los cazadores no solo sabían seguir, sabían pensar. El güero apretó los dientes. Entonces peleamos, dijo. Salcedo negó. No aquí, respondió. Aquí nos matan. Tadeo, con la cara empapada de sudor, miró el costal. ¿Y él?, preguntó, y su voz temblaba. ¿Qué hacemos con él? El costal se movió. El patrón, adentro, seguía vivo. Seguía siendo peso, seguía siendo problema. Yo miré a Salcedo, esperando una respuesta que no fuera monstruosa. Salcedo se agachó junto al costal, acercó la boca a la tela y habló como si el patrón pudiera entenderlo todo. Si gritas cuando te saquemos, murmuró, te mueres aquí mismo, y nadie va a saber tu nombre. El costal dejó de moverse un segundo, como si el patrón, por primera vez en su vida, obedeciera. Salcedo miró al cincel. Tu herramienta, dijo. El cincel sacó una cosa que había hecho con hierro y alambre. Un gancho pesado, como para jalar troncos. Lo usábamos para trampas, para tirar hombres del caballo, para hacer que el mundo se rompiera donde queríamos. Salcedo señaló el puente. Lo tumbamos, dijo. ¿Cómo?, pregunté. No con explosivos, respondió. Con vergüenza. No entendí hasta que lo vi. El cincel y el güero se metieron bajo el puente, en el hueco donde la madera estaba vieja. Amarraron el gancho a una viga, tensaron el alambre, lo conectaron a una estaca clavada en la orilla, como si fuera un nervio. Cuando el primer caballo pise, dijo el cincel, y su voz era de minero hablando de derrumbe, jalamos. Nos escondimos entre los cañaverales, con el costal en el suelo. Yo tenía el corazón en la garganta. El cirujano tenía la mano en su alambre. Salcedo miraba el puente como si fuera una puerta de banco. Los jinetes de adelante llegaron primero. 3, 4, 5. Venían confiados, porque creían que nos tenían. El primero pisó el puente. La madera crujió, y el cincel jaló. La viga se movió. El puente, viejo y mal hecho, se dio como si estuviera esperando ese momento desde hace años. El caballo del primero cayó de frente, patas al aire, y el hombre salió volando, golpeándose contra la madera rota. Los de atrás frenaron de golpe, gritando, levantando polvo. No fue una explosión. No fue un trueno. Fue peor. Fue caos. Y en el caos, nosotros corrimos. Cargamos el costal otra vez, y nos metimos por una acequia seca que bajaba hacia el monte. Los disparos empezaron de nuevo, pero ya no eran precisos, eran rabia. Corrimos hasta que el sol nos pegó en la nuca, y la garganta se nos volvió lija. Corrimos hasta que el mundo se redujo a respirar y no caer. Y cuando por fin
Horas después, vimos a lo lejos el humo del campamento de Aguilar. Yo pensé que lo peor ya había pasado. Pero la guerra siempre guarda una segunda mano. Aguilar nos recibió detrás de un vagón, con la cara dura. Cuando vio el costal, no sonrió. No celebró. Solo hizo una seña para que lo metiéramos a una tienda aparte. ¿Está vivo?, preguntó. Salcedo asintió. Aguilar cerró los ojos un segundo, como si estuviera rezando o maldiciendo. Bien, dijo. Entonces ahora sí. Ahora sí tenemos algo. Yo lo miré. ¿Algo para qué?, pregunté. Aguilar abrió los ojos y me miró como si yo fuera ingenuo. Para negociar, dijo. Para sobrevivir. Y ahí entendí el microinfierno. Nosotros habíamos arriesgado la vida por papeles y por un hombre, creyendo que eso nos acercaba a la libertad. Y tal vez solo nos acercaba a otra jaula, más grande, con mejores palabras. Esa noche, mientras el patrón amarrado empezaba a hablar dentro de la tienda de Aguilar, afuera el campamento estaba raro. Los soldados regulares nos miraban más que antes. Rivas caminaba de un lado a otro, hablando con un sargento, señalando hacia nuestra zona. Y yo escuché una frase que me dejó helado, dicha por un soldado cualquiera, como quien comenta el clima. Dicen que esos de los cuchillos, ya se creen dueños del norte. No era un rumor del enemigo, era rumor de los nuestros. Salcedo se sentó junto a mí, en la sombra de un vagón. Tenía sangre seca en la manga. No sé si era suya o de otro. En la guerra, eso deja de importar rápido. Hoy ganamos, le dije, sin convicción. Salcedo miró hacia la tienda donde Aguilar interrogaba al patrón. Hoy nos volvimos útiles, corrigió. Y eso es más peligroso. Tadeo estaba cerca, sentado con las rodillas al pecho. Miraba el suelo como si el suelo le pudiera dar respuestas. ¿Ya se acaba?, preguntó de pronto, sin mirar a nadie. ¿Con esto ya nos dan la amnistía? El güero soltó una risa corta, amarga. Chamaco, dijo. En México te prometen papel y te dan tierra, pero no para sembrar. Aguilar salió de la tienda al rato, con el rostro tenso. Traía un papel en la mano. No era la amnistía todavía. Era otra cosa. Un mensaje. Nos llamó con un gesto. Escuchen bien, dijo. Lo que este hombre dijo, lo que estos papeles muestran, va a hacer temblar a gente que no quiere temblar. ¿Entonces ya está?, preguntó el cincel. Aguilar negó. No, dijo. Ahora viene el pago. Sacó el sobre de la amnistía y lo puso sobre una caja, para que lo viéramos todos. El sello brilló un poco con la luz de la lámpara. Esto se firma mañana, dijo. Pero antes tienen que tomar la estación del Puente de la Media Luna. Yo conocía ese nombre. Todos lo conocían. Era un paso obligado sobre un arroyo ancho, con un terraplén alto. Ahí habían puesto una ametralladora. Ahí habían clavado sacos de arena. Ahí el enemigo paraba trenes y cobraba peaje con balas. ¿De noche?, preguntó Salcedo. Aguilar bajó la mirada. De mañana, dijo. A plena luz. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier disparo. ¿Por qué?, pregunté, y mi voz salió más alta de lo que quería. Aguilar me miró con una tristeza seca. Porque quieren verlo, dijo. Quieren ver que ustedes también mueren como los demás. Quieren ver que no son fantasmas. Quieren ver sangre. Para creer en el papel. El cirujano apretó su bolsa de cuero, como si ahí guardara su alma. El güero miró su machete, y por primera vez no sonrió. Tadeo levantó la vista, y en sus ojos vi algo que me rompió. No miedo a matar. Miedo a morir sin sombra. Aguilar se acercó un poco más, bajando la voz como si confesara un pecado. Si toman esa estación, dijo, nadie podrá decir que son solo bandidos, nadie podrá negarles el papel, y yo podré callar bocas. Salcedo lo miró fijo. ¿Y si no la tomamos? Aguilar no respondió rápido, porque la respuesta era fea. Entonces, dijo al fin, no hay papel, y con lo que ya saben, con lo que ya hicieron, van a tener que correr toda la vida. Se dio la vuelta y se fue, dejándonos con el sobre ahí, como una promesa que parecía cuerda. El viento movió la lona de una tienda. Se oyó el silbido lejano de un tren, como si el norte se burlara. Salcedo se levantó despacio. Esta vez, murmuró, no hay sombras que nos cubran. Y yo miré el sobre de la amnistía, tan limpio, tan blanco.
y me pregunté lo que nadie dijo en voz alta. ¿Cuántos de nosotros van a estar vivos mañana para tocar ese papel? A las 3 de la mañana el mundo todavía no decide si es noche o día. Es esa hora en la que el frío del desierto se te mete por las costillas, y el cielo parece una lámina negra, pero allá, por el este, ya hay una línea pálida que promete delatarte. Y nosotros íbamos caminando hacia esa línea como quien camina hacia un juez. No había música heroica, no había gritos, solo el crujido de la tierra dura bajo las suelas, el roce de las fundas de cuero, y ese sonido pequeño, metálico, que hacen las hojas cuando chocan con una hebilla. Nos prometieron papeles limpios, pero el papel no detiene una bala. Yo llevaba el sobre de la amnistía doblado dentro de la camisa, pegado al pecho, como si el sello pudiera calentarme. Y aún así, cada vez que respiraba, sentía que ese papel pesaba más que el costal donde habíamos metido al patrón. ¿Te imaginas? Un ladrón de frontera, un hombre que aprendió a abrir cerraduras con un alambre, caminando hacia una estación defendida por una ametralladora, con un papel como escudo. El puente de la media luna estaba a menos de 2 kilómetros, pero en guerra la distancia no se mide en pasos. Se mide en segundos de exposición. Aguilar nos había dado la orden con la cara de quien ya pidió perdón por dentro. A plena luz, dijo, para que lo vean. Y yo entendí que no era solo para tomar la estación, era para que nos vieran sangrar como los demás, para que nadie pudiera decir después que éramos un cuento. Salcedo iba adelante, sin prisa, como si la prisa fuera una falta de respeto. El güero caminaba a su lado, con el machete envuelto en un trapo para que no brillara. El cincel cargaba su cadena enrollada en el antebrazo, y cada tanto la apretaba como si se asegurara de que todavía existía. El cirujano iba un paso atrás, con su bolsa de cuero colgando, y yo no sabía si ahí llevaba vendas o pecados. Y Tadeo iba con nosotros, no atrás, escondido. Con nosotros. Eso ya era un cambio, porque el chamaco, el que tosía para salvarnos en Santa Brígida, ahora caminaba con la boca cerrada y los ojos abiertos, como si por fin hubiera entendido que la guerra no te pregunta si estás listo. El terreno era una mezcla de matorral bajo y piedras, mezquites retorcidos, nopales que parecían manos, y un olor a salvia aplastada por botas. A lo lejos se veía el terraplén del ferrocarril, una línea oscura levantada sobre el llano, y encima, como una cicatriz, el puente. Madera y hierro sobre un cauce ancho, casi seco, pero con suficiente profundidad para que el terraplén fuera una pared. Ahí estaba la estación, un edificio pequeño de adobe y lámina, con un depósito de agua para locomotoras, un poste de telégrafo, y sacos de arena apilados como si alguien hubiera querido construir una casa con miedo. Y ahí estaba la ametralladora. No la veías al principio, la sentías, como se siente una mirada. Salcedo levantó la mano, y nos detuvimos detrás de un montículo de tierra dura, un viejo bordo de riego. Nos agachamos, el aire olía a metal caliente aunque todavía no salía el sol. ¿Cuántos?, susurró el güero. Yo asomé apenas la cabeza, lo mínimo. Vi sombras moviéndose entre los sacos, vi un hombre con sombrero de fieltro, no de palma, y eso me dijo que no era campesino. Vi otro con un pañuelo rojo al cuello, y supe que eran de una facción que no nos iba a perdonar nada. Más de 20, dije. ¿Y la máquina? El cincel escupió al suelo, sin ruido. Con 21 máquina nos hacen sopa. Salcedo no discutió, solo miró el cielo, la línea pálida ya era más clara. Nos queda poco oscuro, murmuró. Y entonces hizo algo que me sorprendió. Se volteó hacia nosotros y nos miró uno por uno, como si estuviera contando quién todavía era persona. Escuchen, dijo, bajito. Hoy no somos sombras, hoy somos carne. Si alguien se queda pegado al suelo, se muere. Si alguien corre solo, se muere. Si alguien grita, nos morimos todos. Nadie respondió, porque no había nada que responder. Yo metí la mano bajo la camisa y toqué el sobre. El sello estaba frío. Pensé en mi madre, en un cuarto de adobe en la frontera, diciéndome que un día iba a terminar colgado o en una zanja. Pensé en los hombres que habíamos dejado en el cañón, en Santa Brígida, en San Lorenzo, y me pregunté, ¿de verdad esto es redención, o solo es otra forma de morir con orden? Salcedo señaló hacia la izquierda, donde el terraplén hacía una curva, y había un grupo de nopales altos. Por ahí nos acercamos, dijo. Cuando empiece el fuego, no se detengan, no se tiren a rezar.
Se sigue. El güero sonrió, pero fue una sonrisa sin dientes. ¿Y si nos cortan?, preguntó. Salcedo lo miró. Entonces cortamos nosotros. Nos movimos. Primero despacio, pegados al suelo, usando cada sombra de mezquite como si fuera una pared. El frío nos ayudaba. El aire era pesado, y el sonido viajaba menos. Pero el cielo ya estaba cambiando. A unos 100 metros del terraplén, escuchamos el primer chasquido. No fue un disparo. Fue el sonido de un cerrojo, de alguien preparando el mundo. Luego vino el primer tiro. La bala pegó en piedra cerca de nosotros y levantó polvo. Y con ese polvo se acabó la ilusión de que podíamos llegar sin ser vistos. La ametralladora empezó a hablar. No como un rifle, como una sierra. El sonido te entra por los dientes. Sientes que el aire se rompe en pedazos. Las balas cortaban el matorral, arrancaban espinas, hacían saltar piedritas como si el suelo hirviera. ¡Ahora!, gritó Salcedo, y fue la única vez que lo oí gritar en mucho tiempo. Nos levantamos y corrimos, no bonito, no en línea. Corrimos como corre un animal cuando ya lo vieron, con el cuerpo bajo, con la cabeza llena de ruido, con la garganta seca. Yo sentí el zumbido de una bala pasar cerca de mi oreja, tan cerca que me dejó un calor raro. Vi al cincel tropezar con una piedra, caer de rodillas, y levantarse sin mirar atrás, como si el dolor fuera un lujo. El güero iba adelante, y por primera vez lo vi sin su alegría fea. Iba serio, iba concentrado, como si el machete fuera una oración. Tadeo corría a mi lado. Sus ojos estaban enormes. Y aún así, no se detuvo. Llegamos al pie del terraplén y nos pegamos a la pared de tierra y durmientes. Ahí, por un segundo, el fuego nos pasó por encima. Las balas pegaban en la madera, en el hierro, y el olor a pólvora se mezcló con el olor a creosota de los durmientes del tren. ¿Y ahora? Jadeé. Salcedo señaló hacia arriba. «Arriba», dijo. «A la boca». Subimos, no por una escalera, por la tierra misma, agarrándonos de raíces secas, clavando dedos en el polvo duro. Y mientras subíamos, la ametralladora seguía, pero ya no podía bajarnos el cañón tanto sin perder ángulo. Cuando asomamos arriba del terraplén, el mundo se abrió. La estación estaba a unos 50 metros. Los sacos de arena formaban una media luna, y detrás, la ametralladora en un trípode, con un hombre pegado a ella como si fuera su esposa. A un lado, 2 tiradores con rifles, y más atrás, hombres corriendo, gritando órdenes. Y ahí, en ese momento, entendí lo que Aguilar quería decir con «para que lo vean». Porque ellos nos vieron salir del terraplén sin fusiles, con cuchillos, con machete, con cadena. Nos vieron como se ve una cosa que no debería existir. Hubo un segundo de duda en sus caras, un segundo en el que el miedo les ganó al entrenamiento, y ese segundo fue todo. Salcedo se lanzó primero, no directo a la ametralladora, a la derecha, donde un tirador estaba recargando. Le cayó encima como un costal de piedra. Yo vi el brillo corto de una hoja, un movimiento pequeño, y el tirador se dobló sin gritar. El güero fue hacia la ametralladora. El hombre del arma intentó girarla, pero el güero ya estaba demasiado cerca. Le aventó el trapo del machete a la cara, como si le tapara el mundo, y en el mismo movimiento metió el machete por debajo, corto, seco. El hombre soltó el arma y cayó de lado, y la ametralladora quedó muda por primera vez en minutos. Pero el silencio no duró, porque los demás reaccionaron. Un rifle tronó a quemarropa. Vi el polvo saltar junto al cirujano. Otro disparo. Gritos. Un hombre se lanzó con bayoneta improvisada, como si quisiera demostrar que también podía ser valiente. Y entonces el cincel entró. La cadena silbó en el aire, un sonido que no olvidas. Se enredó en el cuello del hombre que venía con bayoneta y lo jaló hacia atrás con una fuerza que parecía imposible. El hombre cayó, pataleó, y el cincel no lo remató rápido. Lo sostuvo, lo apretó, como si estuviera cerrando una puerta. Yo corrí hacia los sacos de arena, buscando cobertura, y ahí me topé con un muchacho enemigo, casi de la edad de Tadeo. Tenía la cara llena de polvo y los ojos llenos de pánico. Levantó el rifle, pero le temblaban las manos. Por un segundo pensé, si lo dejo, me mata. Si lo mato, ¿qué gano? La guerra no te deja pensar mucho. Le pegué con la empuñadura de mi navaja en la sien. Cayó como si le hubieran apagado una lámpara. No sé si lo maté. No quise saber. Tadeo estaba ahí,
detrás de un saco, respirando como si se ahogara. Tenía un cuchillo pequeño en la mano, uno de los que el cirujano le había dado por si acaso. Y el si acaso ya estaba aquí. Un hombre enemigo se le vino encima, gritando, con un machete también. Tadeo se quedó congelado un instante, como aquella vez en el cañón. Yo vi su cara, vi el niño, vi el miedo, y luego vi otra cosa. Vi que Tadeo se movió, no como sombra perfecta, no como Salcedo, pero se movió, se hizo a un lado, dejó pasar el machete, y metió su cuchillo donde el cuerpo es blando. Fue un movimiento torpe, desesperado, pero funcionó. El hombre se quedó sin aire, con una expresión de sorpresa que parecía ofensa, y cayó de rodillas. Tadeo se quedó mirando sus manos, como si no fueran suyas. «¡Tadeo!», le grité. «¡Sigue!». Y él siguió, porque ya no había regreso. Nos metimos en las trincheras improvisadas detrás de los sacos. Ahí la pelea se volvió íntima, sucia, de codos y dientes. No había líneas, no había banderas, solo hombres empujando para no morir. Yo escuchaba mi propia respiración como si fuera de otro. Sentía el sabor de sangre en la boca y no sabía si era mía. El sol empezó a asomar por el este, y con esa luz, todo se volvió más cruel. Veías las caras, veías el miedo, veías la humanidad que la noche te deja ignorar. El cirujano se movía entre nosotros como si estuviera en su elemento, pero no curando. Cortando, sujetando, jalando, haciendo que los gritos se quedaran adentro. En un momento lo vi agacharse junto a Salcedo, que tenía el brazo empapado. El cirujano metió la mano en su bolsa, sacó una venda, apretó fuerte. Después, murmuró: «Ahorita no». Y Salcedo asintió como si le estuvieran hablando de clima. La estación por fin empezó a quedarse sin enemigos. No porque los matáramos a todos. Algunos corrieron, algunos tiraron el arma y se fueron hacia el monte. La ametralladora estaba muda, y sin ella, el lugar ya no era fortaleza. Era un edificio con miedo. Yo me apoyé en un saco de arena, jadeando, y miré alrededor. El terraplén estaba lleno de cuerpos, de los de ellos y de los nuestros. Y entonces vi al güero. Estaba de rodillas, con el machete clavado en la tierra como si fuera una cruz. Tenía un agujero oscuro en el costado, y su camisa se estaba poniendo negra. Me acerqué. «Güero», dije, y mi voz salió rara, como si no fuera mía. Él levantó la vista. Todavía tenía esa chispa, pero ya no era alegría. Era cansancio. ¿Ya lo tomamos?», murmuró. «Sí», le dije. «Sí, cabrón». «Ya». El güero sonrió apenas. «Entonces, que me den mi papel», dijo, y soltó una risa que se convirtió en tos. El cirujano llegó, se agachó, metió los dedos en la herida, sin delicadeza, no por crueldad, por urgencia. «Está feo», dijo. El güero lo miró. «¿Feo como qué?», preguntó. El cirujano no respondió con palabras, solo apretó la mandíbula, y ahí supe. El güero agarró la muñeca del cirujano con fuerza. «Ni se te ocurra», susurró, «ni se te ocurra gastarte en mí». El cirujano lo miró con esos ojos que no pedían permiso. «Cállate», dijo, «déjame trabajar». El güero soltó la muñeca, respiró hondo, y por un segundo pareció un niño también. «Dile a Aguilar», empezó. «Se lo dices tú», le dije, aunque sabía que era mentira. El güero intentó hablar otra vez, pero la boca se le llenó de aire que no alcanzaba. Sus ojos buscaron algo en el cielo, como si quisiera ver una sombra que lo cubriera, y luego se quedó quieto. No hubo discurso. No hubo última frase bonita. Solo ese silencio pesado que deja un cuerpo cuando ya no pelea. Tadeo estaba cerca, parado, mirando. Tenía sangre en la manga. No sé de quién. Sus labios temblaban, pero no lloró. Todavía no. El cincel se sentó en el suelo, con la cadena en el regazo, y se quedó viendo sus manos como si fueran herramientas ajenas. Salcedo se levantó, tambaleándose un poco, y caminó hacia el edificio de la estación. Entró sin decir nada. Yo lo seguí. Adentro olía a humo, a papel viejo, a telégrafo caliente. Había una mesa con un libro de registros, y en la pared un mapa de rutas ferroviarias con chinchetas. En una esquina, el aparato de telégrafo, con su llave de metal, como un corazón mecánico. Salcedo se acercó al telégrafo y lo miró un segundo, como si escuchara voces. «Con esto se manda la muerte», murmuró.
Luego agarró la llave y la rompió contra la mesa. Un golpe, otro, hasta que el metal se dobló. Ya, dijo. Ya no. Yo lo miré. ¿Y el papel? Pregunté, y me odié por preguntar, pero lo necesitaba. Necesitaba creer que todo esto tenía un final. Salcedo me miró con una calma que daba miedo. Todavía no, dijo. Primero hay que salir vivos de aquí. Afuera, el sol ya estaba arriba, y con el sol, llegaron los nuestros. Se escuchó el ruido de botas, de caballos, de voces. Un grupo de soldados revolucionarios apareció por el camino, levantando polvo. Venían con prisa, con armas, con esa energía de quien llega cuando ya pasó lo peor, y aún así quiere sentirse parte. Al frente venía Rivas, uniforme limpio, bigote bien recortado, ojos fríos. Cuando vio los cuerpos, cuando vio la estación tomada, cuando vio la ametralladora muda, no sonrió, no dijo, bien hecho. Su cara se endureció como si hubiera encontrado una mancha en su camisa. ¡Alto ahí!, gritó. Los soldados detrás de él levantaron los rifles hacia nosotros. Yo sentí que el mundo se me volteaba. ¿Así se siente? ¿Así se siente cuando el enemigo cambia de cara sin cambiar de arma? Salcedo salió del edificio despacio, con las manos visibles, pero no rendidas. El cincel se levantó también. Tadeo dio un paso atrás, instintivo. El cirujano seguía junto al cuerpo del güero, con las manos manchadas, como si todavía pudiera arreglar lo irreparable. Rivas miró alrededor, y su mirada se detuvo en nuestras hojas, en la cadena, en la bolsa del cirujano. ¿Dónde están sus fusiles?, preguntó con desprecio. Nadie respondió. Rivas escupió al suelo. Ya me contaron, dijo, que ustedes entran de noche, que ustedes hacen lo que quieren, que ustedes se creen dueños del norte. Yo sentí la rabia subir como fiebre. Tomamos la estación, dije. Ahí está, sin su ayuda. Rivas me miró como si yo fuera un insecto que aprendió a hablar. ¿Y quién les dio permiso?, preguntó. Esa pregunta era una cuerda también, porque en la revolución el permiso es más importante que la verdad. Rivas levantó un papel. Orden de detención, dijo, y lo agitó como si fuera bandera. Por saqueo, por ejecución sin juicio, por insubordinación, y por... Hizo una pausa, disfrutando, por posible colaboración con el enemigo. Nadie toma una posición así sin armas de fuego. Nadie. A menos que haya trato. Yo escuché un sonido pequeño a mi lado. El cincel apretó la cadena. La cadena crujió. Salcedo no se movió, pero vi su mandíbula tensarse. Tadeo miró a los rifles apuntándonos y tragó saliva. Sus ojos buscaban una salida, como animal acorralado. El cirujano se levantó despacio, con las manos todavía rojas. Si nos van a matar, dijo, tranquilo. Háganlo rápido, que el sol no se canse. Rivas sonrió. Eso me gusta, dijo. Por fin hablan como gente que entiende su lugar. Los soldados dieron un paso adelante. Los cañones de los rifles brillaron con el sol. Y ahí, por un segundo, vi el futuro. Nosotros cortando gargantas de los nuestros, la estación volviéndose matadero, y luego, al final, colgados como bandidos de un mezquite, con el papel de amnistía volando en el viento como burla. Salcedo dio un paso, no hacia Rivas, hacia el lado, apenas, como quien se acomoda para saltar. Yo vi su mano bajar hacia su bota. Y entonces escuchamos una voz, no fuerte, no clara, una voz rota, como de hombre que habla desde un pozo. ¡Rivas! Todos voltearon. De entre los vagones que habían llegado con los nuestros, bajaron una camilla improvisada. Encima venía Aguilar, pálido, con la camisa pegada al cuerpo por sangre seca, los ojos hundidos, pero vivo. Lo habían traído como se trae a un hombre que ya no debería estar aquí. Aguilar levantó la cabeza y miró a Rivas con una furia cansada. «Baja, esas armas», dijo, y cada palabra le costaba. Rivas se quedó quieto un segundo, sorprendido. Luego se recompuso. «Mi coronel», dijo, con una cortesía falsa. «No sabía que...» «Sí sabes», lo cortó Aguilar. «Sabes todo. Sabes que ellos tomaron esto porque yo lo ordené. Sabes que sin ellos, el puente seguiría cerrado. Y sabes...» Aguilar tosió, y la tos le sacó un hilo de sangre. «Sabes que si los matas, te quedas sin la boca que te puede salvar». Rivas frunció el ceño. «¿La boca?», repitió.
Aguilar hizo una seña con la mano, débil. «Traigan al hombre», dijo. De otro vagón bajaron a alguien amarrado, con la cara golpeada, pero vivo. El patrón, el mismo que habíamos sacado de Santa Brígida en un costal. Cuando Rivas lo vio, su cara cambió. No mucho, pero lo suficiente. Ahí estuvo el giro que yo no esperaba. Rivas no se sorprendió de ver al patrón. Se preocupó, como si lo conociera demasiado bien. El patrón levantó la vista, y aunque tenía la boca hinchada, sonrió con una maldad pequeña. «Ah, Rivas», murmuró. «Mira nada más, qué casualidad». Rivas apretó la mandíbula. Aguilar respiró hondo, como si juntara fuerzas para un último golpe. «Este hombre habló», dijo. «Y los papeles que traía, también hablan. Horarios de trenes, pagos, nombres de rurales, nombres de oficiales, nombres de gente que se sienta en nuestras mesas». Rivas abrió la boca para decir algo, pero Aguilar lo miró con una dureza que no le había visto nunca. «Si quieres limpiar la revolución», dijo Aguilar, «empieza por no ensuciarla más hoy. Baja las armas». Los soldados dudaron, porque en México, a veces obedeces más al miedo que al rango. Rivas levantó la mano despacio. «Bajen», ordenó, y su voz sonó como si tragara vidrio. Los rifles bajaron, pero no del todo. Solo lo suficiente para que la muerte se quedara esperando. Yo solté el aire que no sabía que estaba guardando. Salcedo no se relajó. Miró a Aguilar, y en esa mirada había una pregunta que no se decía. «¿Y ahora qué? ¿Ahora sí nos das el papel? ¿O ahora nos vendes mejor?» Aguilar hizo un gesto hacia un ayudante. El hombre se acercó con el sobre de la amnistía. Lo traía como si fuera algo sagrado. Aguilar lo tomó con manos temblorosas y lo extendió hacia Salcedo. «Cumplieron», dijo. «Aquí está». Salcedo no lo agarró de inmediato. Miró el sobre como si fuera una trampa. «¿Para cuántos?», preguntó. Aguilar tragó saliva. «Para los que quedan», respondió. Yo sentí un hueco en el estómago. Miré hacia donde estaba el cuerpo del güero, cubierto apenas con un zarape. Miré el polvo manchado. Miré a Tadeo, que parecía más viejo de golpe. Salcedo tomó el sobre al fin. Lo abrió con cuidado, como quien abre una carta que puede explotar. Sacó los papeles, nombres, sellos, firmas. Mi nombre estaba ahí, el nombre que yo había usado en la frontera, el que estaba manchado en registros, el que me había perseguido como perro. Ahí estaba, con tinta oficial, diciendo que yo quedaba limpio. ¿Y qué se supone que sientes cuando te dicen que ya eres limpio, pero tienes sangre seca bajo las uñas? Aguilar nos miró, y por un segundo vi algo humano en él. Algo que no era cálculo. «Váyanse», dijo, casi en un susurro. Antes de que alguien cambie de opinión. Rivas nos miraba con odio contenido. El patrón sonreía como si ya estuviera planeando su siguiente negocio, incluso amarrado, y yo entendí otra cosa. El papel nos limpiaba ante la ley de hoy, pero no ante la memoria de mañana. Nos dejaron ir, sí, pero no nos dejaron ir como éramos. Un oficial de intendencia apareció con una caja de madera. La abrió frente a nosotros. Adentro había fusiles, carabinas viejas, pero fusiles al fin, y junto a ellos, cartucheras. «Órdenes», dijo el oficial, sin mirarnos a los ojos. «A partir de hoy, se integran a una unidad regular. Se les asigna armamento, y se entrega», tragó saliva, «se entrega cualquier arma no reglamentaria». El cincel soltó una risa sin humor. «¿También quieren mi cadena?», preguntó. El oficial no respondió, solo extendió la mano. El cirujano apretó su alambre en el bolsillo, como si apretara un recuerdo. Salcedo miró su cuchillo, el que había llevado desde el primer día, el que no era bonito pero era suyo. Lo sostuvo un segundo más, y luego lo guardó sin entregarlo. «Sí», dijo, tranquilo. «Claro». Pero yo vi su mirada, y supe que no lo iba a soltar. No de verdad. Nos dieron los fusiles. Pesaban raro. No por el metal, por lo que significaban. Durante meses nos habían tenido sin ellos porque no confiaban en nosotros. Ahora nos los daban no como premio, sino como correa. Para decir, ya no son sombras sueltas. Ahora son parte del engranaje. Ahora los podemos contar. Ahora los podemos mandar a morir como a cualquiera. Esa tarde enterramos al güero cerca del terraplén, donde la tierra estaba dura, y tuvimos que usar una pala prestada. No hubo cura. No hubo cruz.
solo un sombrero viejo puesto sobre el montículo, para que el sol no lo olvidara tan rápido. Tadeo se quedó mirando la tierra mucho tiempo. ¿Y ahora qué?, preguntó al fin, con la voz quebrada. Yo quise decirle, ahora eres libre, ahora puedes volver a casa, ahora puedes ser otra cosa, pero no me salió, porque la libertad no es un papel, es un hábito, y nosotros habíamos aprendido otro. Salcedo se acercó a Tadeo y le puso una mano en el hombro, pesada, real. Ahora, dijo, aprendes a vivir con lo que hiciste. Eso es lo más difícil. Esa noche, en el campamento, los soldados regulares nos miraban distinto. Ya no con burla, con distancia. Como se mira a un perro que mordió al lobo y volvió vivo. No lo admiras, pero tampoco lo quieres cerca. Aguilar se fue al día siguiente, rumbo a otro frente, con el patrón como moneda y como amenaza. Rivas se quedó, tragándose su rabia, esperando el momento de cobrarnos algo, porque hombres como él no olvidan que un día tuvieron que bajar los rifles. El cirujano desapareció una semana después. Dicen que lo vieron en un pueblo minero, curando a un niño con fiebre, y luego ya no. Como si la tierra se lo hubiera tragado. El cincel se fue hacia las minas de Coahuila, buscando trabajo donde el ruido de los martillos tapara los recuerdos. Tadeo intentó volver a su rancho, pero cuando llegó, ya no era su rancho, era de otro. La revolución cambia dueños como cambia viento. Y yo volví a la frontera, con un papel limpio en el bolsillo y una sombra sucia pegada a los talones. En las estaciones del norte, cuando el sol se cae y el viento empieza a enfriar los rieles, la gente todavía susurra historias. No dicen nuestros nombres, dicen otra cosa. Dicen que hubo hombres a los que no les dieron fusiles, porque nadie confía en un criminal con un arma larga. Dicen que esos hombres aprendieron a cortar cables de telégrafo como si fueran venas. Dicen que entraban a los patios de las haciendas con uniformes robados y salían con patrones amarrados. Dicen que el enemigo dejó de dormir tranquilo. Y también dicen, bajito, como si el polvo pudiera oír, no salgas de noche, porque ahí andan los que aprendieron a sobrevivir sin que nadie los quisiera. A veces, cuando el viento sopla desde el desierto y trae olor a creosota de durmientes y a humo de carbón, yo me pregunto si de verdad fuimos héroes alguna vez. O si solo fuimos una herramienta que la guerra usó y luego intentó guardar en un cajón. Porque al final, el papel sí llegó. La amnistía sí existió. Pero la pregunta que me persigue no es si soy libre ante la ley. La pregunta es otra, y no tiene sello ni firma. ¿Qué haces con la libertad cuando lo único que aprendiste fue a sobrevivir en la oscuridad?